Bien, amigos de Frecuencia Deportiva, 2 de la tarde con 11 minutos. En este momento empezamos con la transmisión en vivo y en directo desde el Estadio Los Chancas para este partido importante de semifinal, partido de vuelta entre el equipo de Los Chancas 6C de Andahuaylas frente al Comerciantes Fútbol Club de Iquitos. Recordar que hace algunos instantes terminó el partido en Huánuco, donde el equipo de Alianza Universidad le ganó 3 goles a 1, y ese resultado permite que este equipo sea el primer finalista. Alianza Universidad de Huánuco espera al ganador, al clasificado de esta llave. Recordemos que Los Chancas, jugando el miércoles pasado allá en Iquitos, empató 1-1 con el mismo equipo que hoy jugará la revancha. En cuanto a la asistencia, atención, muchísimas personas como ya estaba previsto. Se han vendido todas las entradas, hay muchas personas que están haciendo su cola, no pueden ingresar al estadio porque se está manteniendo el orden, la revisión del caso, para que puedan ingresar sin elementos que puedan generar algún peligro. La policía está haciendo su trabajo, se ha habilitado todas las puertas para que puedan ingresar rápidamente. Falta todavía aproximadamente como 50 minutos para el partido. Vemos ya que los utileros de los equipos ya van poniendo las cosas en la cancha para que hagan el trabajo precompetitivo en breve. Ya vemos a los arqueros que han salido en el sector sur del equipo de Los Chancas. En cuanto al clima, hace algunos instantes estaba un poco nublado acá en el estadio Los Chancas, pero va saliendo el sol tenuamente. En breve ya estaremos con las alineaciones. Ya tenemos también el saludo de André Vargas Altamirano para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva, y también estaremos ya en breve, posiblemente ya estamos en el aire con Radio Andahuaylas 106.5. Buenas tardes, André. Bien, buenas tardes, felicidades, buenas tardes a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva. Ya estamos con todo el equipo listos y prestos para vivir esta semifinal de vuelta que la verdad nos emociona a todos. El estadio ya se va llenando, las entradas se han agotado, la gente está haciendo largas colas afuera, se demoran en el acceso por el control policial. Hay banners, las cámaras de Nativa ya están listas y prestas, los banners también listos, la barra está acá. Aprovecho para saludar a Alex Roger, y para que ya Kevin nos ayude con los reportajes, entrevistando a la gente acá en la tribuna de Oriente. Adelante, Alex, buenas tardes. Alex, buenas tardes. Hola, Milciades, ¿cómo estás? André, Kevin, Saúl, y acá también nos acompaña la jefa. La madrina, la señora Gaby. Buenas tardes a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva. Una tarde realmente espectacular, hermosa, a pesar de que la entrada duplicó en el costo, pero la gente igual ha hecho las compras de la entrada, y tengo yo la premonición de que este estadio se va a llenar de todas maneras. En la puerta, acabo de entrar hace un rato, hay una cola enorme en la puerta del Jirón Pampachiri y también en la avenida Perú. Un partido realmente hermoso, tanto desde el término futbolístico y como también como espectáculo. Milciades Vargas. Así es, ya estamos también viendo las primeras imágenes de la señal de Nativa, que tenemos acá un monitor acá en la cabina de Frecuencia Deportiva, donde están enfocando la bandera que nos caracteriza de color amarillo, rojo y anaranjado, que está ubicado en la tribuna norte. Las personas siguen llegando, apresúrense en la puerta. Algunas personas que están todavía en su domicilio tienen que correr porque el ingreso al estadio está demorando por el control respectivo. Son 2:15, tenemos 45 minutos. Vamos con el saludo también de Saúl Velázquez, que estará apoyando en la transmisión respectiva. Buenas tardes, Saúl. Milciades, compañeros, muy buenas tardes. Amigos oyentes de Frecuencia Deportiva, efectivamente ya estamos acá en las cabinas de Frecuencia Deportiva desde el estadio Los Chancas de Andahuaylas para vivir, por supuesto, el día de hoy el partido entre el equipo andahuaylino. Creo que el equipo andahuaylino tiene esta gran oportunidad de poder llegar al fútbol profesional. Así es, Saúl, ya la gente sigue ingresando. Cuando en estos momentos han salido los dos arqueros del equipo, en este caso Comerciante Fútbol Club, a hacer su trabajo de calentamiento en el sector norte. En el sector norte los dos arqueros, en el sector sur los dos arqueros de Los Chancas, haciendo también su trabajo precompetitivo. Hay que indicar que el árbitro de este partido es Diego Aro. Diego Aro, un árbitro que tiene mucha experiencia, ha dirigido muchos partidos de Liga 1, Liga 2, estuvo también en Copa Libertadores, también estuvo dirigiendo Copa Perú. Me acuerdo mucho que hace algunos años en Sicuani arbitró un partido de José María Arguedas. En la alineación vamos rápidamente con el saludo también de Kevin Altamirano, que viene desde Uripa también para apoyar la transmisión. Buenas tardes, Kevin. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Milciades Vargas Zamora, Alex Roger, André Vargas, Saúl Velázquez. El cordial saludo también para todos los oyentes de Frecuencia Deportiva a través de Radio Andahuaylas también, y por qué no también saludar a todos los oyentes a través del Facebook,
a través de YouTube. Estamos ya iniciando la transmisión el día de hoy, domingo 15 de octubre. Este partido sumamente importante de la segunda división profesional semifinal, que el cuadro andahuaylino, como lo decía bien Saúl Velázquez, tiene la oportunidad, está a un pasito nada más de poder llegar al fútbol profesional peruano el próximo año 2024. Sin lugar a duda, la expectativa es grande, es inmensa de parte de todos los hinchas de Andahuaylas. Las tribunas ya casi están en su totalidad, faltando todavía un poco más de media hora para el inicio del compromiso. Ya todavía los hinchas vienen ingresando para vivir esta verdadera fiesta deportiva, Milciades, el día de hoy. Así es, vamos ya con la alineación del equipo andahuaylino. Vamos rápidamente con la alineación del equipo Chancas, los Chancas en el arco. Michael Sotillo en el arco, Michael Sotillo en la defensa. Por derecha estará Víctor Labrín como marcador derecho. Back centrales Ederson Mogollón, acompañado de Carlos Gamarra. Y por izquierda Axel Chávez. La defensa será con Labrín, con Ederson Mogollón, Gamarra y por izquierda Axel Chávez. Mientras que en el medio campo, en la función de contención, Rudy Palomino, el cusqueño, acompañado por Ademar Robles, que también estará en la función mixta. Por el sector izquierdo, Abel Casquete. Por la derecha, un poco adelantado, estará Carlos Augusto López. Un poquito más adelante, detrás del punta de lanza, estará Oshiro Takeuchi. Y como único punta de lanza, centro delantero, Luis Alejandro Ramos, quien será el encargado de estar entre los dos backs del equipo rival y buscando los goles para lograr el triunfo que el equipo necesita. Así que ya tenemos también la alineación del otro equipo, en este caso del equipo de Comerciante Fútbol Club. En el arco estará Carlos Sánchez con el 21. Repetimos, en el arco de Comerciante Fútbol Club, Carlos Sánchez con el 21 en la defensa. Estará como back centrales, estará Patrick Reate con el 23, Jefferson Valdeblanques con el 13, Jerry Navarro con el 31 y Leonardo Sala con el 12. La defensa del equipo de Comerciante Fútbol Club, Navarro, Valdeblanques, Reategui y Salas. En el medio campo, Ricardo Chipao con el 28. También estará Jason Hoyos con el 5, Johan Domínguez con el 19, Bartin Pinedo con el 8 y adelante los dos hombres delanteros de este equipo, Mauricio Cortés con el 27 y Junior Zambrano con el 9. Estos son los 11 jugadores que manda Marcial Salazar, entrenador del equipo de Comerciante Fútbol Club, para este compromiso. Ya vamos con notas que vamos a hacer a nivel cerca, Kevin, acá en la tribuna. Apoyas. Vamos a estar con notas para poder escuchar lo que dice la gente, cuáles son las impresiones, cuál es la expectativa, faltando pocos minutos para que comience este partido. Vamos con la hora es importante para poder dar a conocer cuánto falta. Son 2 de la tarde con 19, aproximadamente 40 minutos, y comenzará este compromiso, comenzará este partido donde estos dos equipos buscan clasificar para enfrentarse en la gran final al equipo de Alianza Universidad de Huánuco, que ganó 3-1 hace algunos instantes jugando en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco. Vamos a ver si tenemos ya el contacto, si nos confirmas, André, para ver cómo está con Kevin, quien estará haciendo notas desde la tribuna con los hinchas. Adelante, André, para que puedas coordinar y escuchar ya el tema de los reportes a nivel de las tribunas, especialmente de la tribuna de Oriente. Adelante. Kevin, te escuchamos. Kevin. A ver, Milciades, un rato adelante. Vamos, mientras se va acomodando, ya estamos ya acá en cabinas. Vamos a ver, adelante, Kevin. Sí, Kevin, te escuchamos. Amigos de Frecuencia Deportiva, amigos del Facebook, amigos de YouTube, ya nos encontramos aquí en las graderías del estadio Los Chancas de Andahuaylas, nuestro primer escenario deportivo para este partido sumamente importante de nuestro equipo andahuaylino, Los Chancas Fútbol Club, frente al Comerciantes Unidos de la ciudad de Iquitos de Loreto. Estamos acá con un hincha, vamos a pedirle a ver sus primeras impresiones, cómo van los ánimos, cómo va también esta espera, que ya falta un poco más de 20 minutos para poder iniciar el partido. Su nombre, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Cáceres González Guillermo. ¿Cómo está, señor Guillermo? ¿Qué impresiones le da prácticamente esta semifinal? Estamos a un paso de llegar al fútbol profesional, el cuadro andahuaylino. Bueno, mente positiva, como los Chancas. Claro, como tiene que ser siempre, y no
también que ya el equipo de los Chancas está saliendo prácticamente ya a calentar a las graderías del estadio de los Chancas y ya no hay. Ahí vemos también el recibimiento de las filas también de toda la hinchada de los Chancas de las Bailas, que ya viene saltando los carapas. El cuadro de Iquitos se encuentra acá en las Bailas. Este recibimiento también por parte de toda la hinchada novelina al cuadro de acá estamos a ver con un hincha de los Chancas Fútbol Club. Amigo, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Edison Pérez. Edison, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus impresiones de esta tarde, de este partido? Bailas para el trabajo precompetitivo, para el calentamiento. Los Chancas de Bailas en el sector sur van a hacer el calentamiento. Mientras tanto, lo está haciendo en el lado norte el equipo de Comerciantes Unidos de la ciudad de Iquitos. A ver, vamos a ir también con la entrevista con los amigos de la Policía Nacional de Perú. Buenas tardes. Buenas tardes, oficial. Su nombre, por favor. Bueno, entendemos. Vamos a ir ahí. ¿Quiénes? A ver quiénes sí. Bien, reiterar, amigos oyentes, que ya los dos equipos están en el terreno de juego. El equipo visitante Comerciante Fútbol Club en el sector norte, correcto, gracias, en el sector norte, mientras que en el sector sur está el equipo de los Chancas, que hoy se juega un partido sumamente importante porque esto va a permitir, si logramos ganar por cualquier diferencia, no necesitamos la mayor cantidad de goles, sino ganar el partido para sumar 3 puntos, más el punto de visita, sumar 4 y clasificar a la gran final que jugaremos frente al equipo de Alianza Universidad de Huánuco, que hace algunos instantes terminó el partido allá en Huánuco, que ganó 3-1. Reiterar que este partido es importantísimo y se está marcando un hito en la historia del fútbol andalucino. El estadio va a estar en su máxima capacidad, mucha gente va corriendo ya a ubicarse en su mejor lugar, en tribuna de Occidente. Ya vemos por lo menos 90%, tribuna norte por lo menos un 75%, falta la parte de abajo que se llene. La tribuna de Oriente también ya vemos por lo menos a un 90%. En unos 10-15 minutos el estadio ya debe estar lleno en su máxima capacidad. Hay muchas personas que están con la entrada en mano haciendo sus colas para recibir el control de la policía, que también está haciendo su trabajo, y poder ingresar. Hay que reiterar que ya la empresa, en este caso Nativa, que tiene los derechos para la transmisión, ya se encuentra ubicado en el sector de Occidente. Tienen 2 cámaras para poder hacer el seguimiento. Ya hemos visto algunas imágenes también que han estado pasando como adelantos. Seguramente en breve ya estarán en transmisión permanente. Repetimos también la alineación de Comerciante Fútbol Club para los amigos allá de Loreto, de Iquitos. Atención, en el arco estará Carlos Sánchez con el 21. En la defensa por derecha, Jerry Navarro con el 31. Back central, Jefferson Valdeblanques con el 13. Patrick Reategui con el 23 y Leonardo Salas con el 12. Esa es la defensa. En el medio campo, Ricardo Chipao, 28. Jason Hoyos, número 5. Martín Pinedo, número 8. Un poco por izquierda, adelantado. Johan Domínguez con el 19. Y los 2 delanteros del equipo visitante, Mauricio Cortés con el 27 y Junior Zambrano con el 9. Suplentes hábiles del equipo de Comerciante Fútbol Club. Está Billy Ramírez con el 37. Luis Romero con el 16. Rivaldo Correa con el 29. Daniel Pinedo con el 34, Rey Guevara con el 26 y Gary Correa con el número 20. Ese es el equipo visitante. Reiterar que este partido es de vuelta de semifinal. Después de hoy que se juegue este partido, que debe estar terminando aproximadamente a las 5 de la tarde, ya se conocerá
la final donde el equipo, repetimos, Alianza Universidad, viene esperando al ganador de esta llave de las semifinales. Hay que recordar que en el campeonato regular de las 26 fechas, el equipo que logró el primer lugar fue Comerciantes Unidos de Cutervo, que ascendió directamente a la Liga 1, mientras que en el segundo lugar quedó los Chancas 6 de Andahuaylas. Tercero quedó Alianza Universidad de Huánuco. Si se da la lógica, el segundo con el tercero estarían definiendo la clasificación al fútbol profesional. Vamos con más impresiones con Kevin. ¿Cómo está el ambiente donde está en la tribuna? La gente ya esperando con impaciencia que comience el partido. ¿Cómo has visto a los hinchas en la tribuna? En efecto, Milciades Vargas, hemos estado entrevistando también a los hinchas del Chancas Fútbol Club en las graderías del estadio de los Chancas de Andahuaylas. Hemos tomado sus impresiones. Sin lugar a dudas, están ansiosos ya de que empiece este partido. A las 3 en punto de la tarde nos han indicado que están con todos los ánimos, con todas las pilas superpuestas y confiando, por supuesto, en el cuadro de los Chancas de Andahuaylas, que esta tarde puede ser un gran partido y clasificar a la final de la Liga 2 para poder buscar un cupo más para el fútbol de la Liga 1 del próximo año 2024. Bien, también ya está con nosotros. También, adelante, Kevin, vamos a recibir también el saludo ya de Chocho Mix. Chocho Mix, que recién acaba de llegar, no tenía dónde estacionar su nave. La nave, porque está prohibido en la avenida Perú. La policía está haciendo su trabajo juntamente con el municipio, porque para que no esté obstaculizado el tráfico en la avenida Perú, porque es la única avenida que está libre, porque la feria está desarrollándose en la avenida del Ejército. Vamos a ver si ya recibimos el saludo de Chocho Mix para todos los oyentes de Frecuencia Deportiva, que estamos saliendo a través también de Radio Andahuaylas 106.5. Buenas tardes, Chocho, adelante con tu saludo. Milciades, un saludo tremendo para toda la afición deportiva y para todo el equipo de Frecuencia Deportiva. Están ya la gente trabajando arduamente aquí en cabina. Fuerte solazo y efectivamente, Milciades, bastante concentración alrededor de toda la infraestructura del estadio Los Chancas, ¿no? Decirte que hay mucha gente. Ya a estas horas podemos notar de que las graderías se están llenando. Y bueno, la policía y también el municipio en el área de transporte están cumpliendo el rol importante de resguardar todo el perímetro del estadio para garantizar y no haya ningún tipo de incidente seguramente. No, esa es la finalidad y hay que tener la comprensión del caso. Sí, así es, se ha determinado que ningún vehículo se estacione en la puerta principal de la avenida Perú del Estadio de los Chancas, porque genera mucha congestión y la mayoría están dejando en lugares alejados, y también las colas deben seguir para poder ingresar. Ya los dos equipos están haciendo su trabajo precompetitivo, sector norte el equipo de Comerciantes, sector sur el equipo de los Chancas. Los suplentes están aparte, los suplentes haciendo un pequeño trabajo, mientras que los titulares haciendo su trabajo, donde también acá en Andahuaylas en las tribunas se hacen las olas respectivas. Todavía Nativa no está al aire. Estamos viendo en nuestro monitor que Nativa está en otro programa, seguramente en unos minutos ya estará ingresando en directo desde el Estadio Los Chancas. Informó Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio de atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia, le dice Farmacia Cristo Rey, que está ubicado en Avenida Andahuaylas 270, teléfono 983-668909. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techado, áreas verdes, salón de eventos. La Mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665, reservaciones al 083-2056-13, celular 983-668864. La Mansión Casa Hotel informó. Frecuencia Deportiva, vamos con la hora. La hora es importante porque este partido está programado para las 3 de la tarde en punto. Son exactamente 2 de la tarde con 30 minutos. Faltan exactamente 30 minutos para que comience este compromiso. 30 minutos para ya empiece a rodar la pelota en el Estadio Los Chancas. Ha mejorado un poquito el clima, un poquito de nubosidad para que la gente no esté con el intenso calor que a esta hora va creciendo. También van repartiendo en la tribuna de Oriente el papel picado para que cuando el equipo ingrese oficialmente con su camiseta y su indumentaria respectiva puedan soltar todos los papel picados para que se vea un ambiente muy bonito y que Nativa, que está con la señal televisiva, pueda registrar, y esto va a dar la vuelta en todo el mundo. Vamos a repetir la alineación rápidamente. En el caso de los Chancas, en el arco Michel Sotillo con el número 1, en la derecha, marcador derecho, Víctor Labrín con el 29, back central Ederson Mogollón con el 4, Carlos Gamarra con el 2, Axel Chávez con el 15, en el medio campo Rudy Palomino con el 6, además Robles con el 14, Abel Casquete con el 17,
y Oshiro Takeuchi con el 18. Un poquito más adelante, Carlos López por izquierda con el 11 y por derecha y como centro delantero Luis Alejandro Ramos. Mientras que el equipo de Comerciantes Fútbol Club estará con Carlos Sánchez con el 21, el arquero. En la defensa por derecha está Navarro. Vamos a ver, vemos a Navarro, Jerry Navarro con el 31. Luego el back central Patrick Reatic con el, vamos a ver, así es. Repetimos la defensa. Estará Jason Hoyos con el 5, Patrick Reatic con el 31, Jefferson Valdeblanques con el 13, Leonardo Salas con el 2. En el medio campo, Jerry Navarro 31, Johan Domínguez 19, Ricardo Chipao con el 28 y Bertín Pinedo con el 8. Adelante, Mauricio Cortés con el 27 y Junior Zambrano con el 9. ¿Cómo ves el partido, Alex, minutos antes de que comience este compromiso? Un partido que en la teoría y la estadística nos inclina la balanza hacia nosotros, pero nunca hay que confiar si cada partido es una historia distinta. Y yo entiendo, y todos entendemos, de que naturalmente Comerciantes Fútbol Club viene también a buscar la histórica y va a hacer su papel acá. Seguramente saldrá con todo, más allá de que el clima le va a ofrecer limitaciones como lo hizo en el partido anterior. Recuérdense que en el partido que nos tocó jugar en el campeonato regular le ganamos 5-0. Y ahora la historia será distinta. Hay que jugar, sí, otra trascendencia, e incluso el estado anímico de los jugadores es muy distinto y no hay que confiarse. Repito, si bien la balanza se inclina a nosotros, pero es una jornada que hay que salir a ganar a base de fútbol y seguramente Juan Carlos Basalar a tomar las previsiones necesarias para hacerle frente a este partido. Dios mediante ganaremos este encuentro y ser finalistas con Alianza Universidad de Huánuco. Bien, vamos con unos mensajes, comentarios, quienes nos están siguiendo a través de YouTube. Vamos con Kevin, adelante Kevin. Muy bien, Milciades, vamos también con los saludos de todos nuestros seguidores, de todos nuestros siguientes a través de las páginas de las plataformas de YouTube, así como también de Facebook. El saludo cordial para nuestro seguidor Wilmer Lizundi Damiano, también que nos escucha desde Talavera de la Reina, acá en nuestra provincia de Andahuaylas. También para Javier Azurín, que desde Lima. Un saludo para todas las lindas andahuelinas que hoy asistirán a alentar al equipo de los Guerreros Chancas. Un saludo cordial también para Javier Castro. Señores de Frecuencia Deportiva, por favor revisen el audio de YouTube, que se entrecorta, ya que muchos hinchas los vemos y escuchamos vía esta aplicación. Atentamente, fanático del equipo de los Chancas y también fanático de Frecuencia Deportiva. Muy bien, vamos a seguir con algunos ajustes, Milciades, para poder llegar con toda nitidez en las plataformas virtuales de YouTube y Facebook. Así es, cuando vemos a los señores árbitros, al árbitro juntamente con su asistente, que está haciendo un trabajo precompetitivo en el sector de occidente con norte, de color negro los tres, y vamos a estar atentos también y también los hermanos Aguilar han creado, creo que una canción en homenaje al Deportivo Los Chancas. Mientras vamos con Chocho Mix, con el apoyo comercial que nos hace posible las transmisiones de Frecuencia Deportiva. Informó. Ferretería Gutiérrez, artículo de ferretería, calaminas, clavos, tubos, pasco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez está ubicado en Avenida Buena 140, celular 983 939-42-868. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Nos ubicas en Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Informó. Frecuencia Deportiva, el tiempo sigue pasando, 2 de la tarde con 35 minutos. También vemos varias banderolas que se han colocado en las mallas de malla olímpica acá en el Estadio Los Chancas. Vemos un letrero que dice Comando Salud Chancas. Vemos también un Comando Salud Chancas, Comando Chancas Quillabamba. Y también hay varios avisos de la municipalidad que va a verse a través de la televisión. Seguramente ha dado algunas facilidades. También esto ha costado porque la televisión no es gratis y esto es a nivel nacional que se va a ver. Todavía no vemos la señal de Nativa que esté ya con el partido entre los Chancas y Comerciantes Fútbol Club. Seguramente en breve hay un programa que tiene este horario donde ya estaremos a la expectativa con Nativa en el partido que transmitirá para todo el Perú y del mundo. El público sigue llegando, vamos en la tribuna de Occidente, ya más o menos casi un 90%, falta muy poco
para que termine de llenarse la tribuna de Occidente, mientras que la tribuna norte, la parte alta, cuando en este momento, amigos oyentes, vemos ya que en la señal de Nativa están enfocando el calentamiento del equipo de Comerciante Fútbol Club con sus camisetas o los de color verde fosforescente, es el color que caracteriza a este equipo, mientras que el equipo de los Chancas está haciendo su trabajo muy cerca a la tribuna de Oriente, sobre todo el bloque defensivo, mientras que el otro bloque está en el otro sector haciendo trabajos diferenciados. Vemos ya las banderas andaverinas que se van luciendo en la tribuna en la señal de Nativa. ¿Algún comentario más con Kevin? De repente algunos mensajes de nuestros seguidores. Adelante, Kevin. Mientras vamos con Chocho Mix con más información comercial. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de Avenida Perú, cerca de la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes 983-6688-92. Se remata dos lotes de terreno de 258 y 272 metros cuadrados en el fondo Chejo Cruz, pasaje Oscohuilca, a 2 cuadras de la Avenida Perú, muy cerca a la subregión Chanca. Buen precio. Interesados, llamar al 980-70-13-30. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas está en Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-4152-41, informó. Frecuencia Deportiva, tenemos también algunos comentarios a nuestros seguidores en Facebook. Vamos con Kevin Altamirano. Efectivamente, mis amigos de Frecuencia Deportiva, también vamos con los saludos a través del Facebook. Un saludo para nuestro seguidor Lenin Cañari, Unidad Andarapa, quien nos dice: vamos Chancas, carajo, esta tarde ganamos. Esta tarde clasificamos a la final de la Liga 2. El saludo también para David Moscoso. David Moscoso nos dice: saludos desde la ciudad de Ica a la familia Moscoso Chanca en el distrito de San Jerónimo. Un saludo para David Moscoso, gracias por estar siguiendo la transmisión a través del Facebook de Frecuencia Deportiva. Guisado Alvarado también, alguien generoso en el estadio que transmite el partido por aquí. Amigo Guisado Alvarado, esta transmisión lo puedes ver a través de Nativa. Por el Facebook ya las cámaras de Nativa están ya transmitiendo el partido de esta tarde a las 3 de la tarde. Y también Richard Guille, el saludo para nuestros amigos, todos nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook. Bien, gracias Kevin por leer los comentarios, cuando en este momento el equipo de los Chancas se retira a los camerinos para salir ya con su indumentario oficial, y también le sigue en este caso el equipo de Comerciante Fútbol Club. Comerciante Fútbol Club de verde van regresando a ritmo de trote para poder también salir ya en forma oficial con su indumentaria por el sector que corresponde. También los señores árbitros siguen haciendo su trabajo de estiramiento, elongamiento. El señor Diego Aro es el árbitro principal de este compromiso, que esperemos que esté a la altura de las circunstancias y maneje el partido con criterio y que aplique el reglamento. En cuanto a la tribuna norte, la parte alta ya está totalmente lleno. La parte de abajo todavía hay algunos vivos, hay algunas partes todavía libres. Seguramente las personas que están en la calle, porque ya va pasando los minutos. Vamos a ver exactamente en la hora. La hora en este momento son ya 2 de la tarde con 40, así es, 2 de la tarde con 40, faltan 20 minutos, cuando vemos también la señal de televisión, en este caso de Nativa, que ya está enfocando, incluso de la parte alta, algunos lugares, y veremos qué sucede. Mientras vamos con Chocho Info. Representaciones y distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Paco, Guavín, Cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería, inodoros Bainza, Italgrip, productos Chema, pegamentos para cerámicos Facho, lavaderos Record, planchas Drywall, Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecologic, ventas al por mayor y menor. Representaciones y distribuciones González está en Avenida Sesquicentenario 238 Andahuaylas. Pedidos al 983-60-1900. Compre original y garantice sus proyectos. Mecánicas de motos Romero. Venta de motos TBS King. Servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Bayat, TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de motos Romero. Está en Avenida Los Álamos 143, Coñespuquio, Andahuaylas. Teléfono 983-946887. Rectificaciones Huancaray de Alfredo Pariona. Rectificación de motores, gasolineros y petroleros. Monobloc,
culata cigüeñal, biela, servicio, prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motos. Venta de repuestos originales y alternativos. Rectificaciones Juan Caray, está en Avenida Sesquicentenario 130 Curibamba. Celular 983-66-1956. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncie en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuayla 106.5 FM y en redes sociales. Anunciando con nosotros, mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales estaban cada vez más cerca de las personas. Mayores informes al 983-668909 o en Avenida Andahuaylas 270, informó. Frecuencia Deportiva, 2 de la tarde ya con 42 minutos. Ya está llegando ya en su máxima capacidad del estadio. Falta seguramente algunas personas que están en las inmediaciones. Cuando vemos también las barras que están haciendo su trabajo, ya los dos equipos han regresado los camerinos. También los señores árbitros ya terminaron de hacer su trabajo para poder ya salir seguramente con su uniforme oficial para el día de hoy. El público sigue llegando, el público se va acomodando. También los amigos que hacen su trabajo, su comercio, también están haciendo su movimiento económico, que esto significa. Es importante en el tema del fútbol. Vemos también la señal de Nativa que está ya dando la imagen del estadio. Todavía se ve un poquito vacío en la parte de abajo de Oriente, donde está nuestra cabina. También se va alistando las olas de Frecuencia Deportiva. Vamos a ver si tenemos más saludos con Kevin. Así es, Milciades, vamos con más saludos. Toda la hinchada está ya sumamente emocionada con que empiece este partido. El saludo para los amigos del Facebook. Saludos para David Lago Arena. Saludos desde Lima. Hoy ganamos, arriba los Chancas. El saludo también para nuestro gran amigo Epifanio Laura. Vamos, Chancas, con fuerza. Ahora nos toca clasificar. W. Will Cisneros también. Vamos, Comerciantes de Yurimaguas. También, sin lugar a dudas, también hinchas también de Comerciantes desde Yurimaguas, desde la selva peruana, también siguiendo la señal del Facebook. Saludos también para mi gran amigo desde Quillabamba, Alfredo Medina Poco. Saludos de Quillabamba, gracias Alfredito por estar en seguir la plataforma virtual de Facebook de Frecuencia Deportiva. Un cordial saludo y un abrazo desde Andahuaylas para Quillabamba. Snyder Guamán también. Vamos, Chancas, esta tarde clasificamos a la final de la Liga 2. Así es, todos estamos esperando que el equipo de los Chancas saque adelante este compromiso, que sabemos que va a ser difícil. Siempre hay tensión en este tipo de compromisos, hay que tomarlo con calma y mucha concentración. Seguramente el profesor Juan Carlos Basalar ya tomó las precauciones, ya dio la charla, ya dio la estrategia para cuál va a ser el planteamiento para este partido. No hay que confiarnos, hay que desde el minuto inicial buscar el primer gol que le dé la tranquilidad respectiva. Hay que indicar también de que si el equipo de los Chancas logra clasificar el día de hoy, ganando el partido y clasificar a la final, el siguiente partido podría ser, esto todavía se va a confirmar, el próximo domingo en Huánuco, porque el partido de ida, si los Chancas clasifica hoy, jugará primero de visita y la vuelta se definirá en el Estadio de los Chancas para definir el título nacional. Hay muy bonito ambiente cuando vemos ya que se está enfocando también a todos los asistentes con las cámaras de Nativa que están en el sector de Occidente, haciendo también el enfoque respectivo, las cámaras que van haciendo las vistas panorámicas. Vemos todavía en la parte inferior de Oriente, todavía se ve el color amarillo. También se está enfocando a los amigos que están en la carretera detrás del Colegio Juan Espinosa Merano, donde se ve también los mototaxis y también se ve la parte de Pochota, la parte alta. Se está enfocando la parte de las casas en el cerro. Mientras vamos, algunas opiniones más, a ver qué opinas, Alex, de este partido. ¿Qué puede pasar? Falta muy poco. Sí, estamos a breves minutos de comenzar este partido, son 2:45 de la tarde, estamos a 15 de este gran encuentro. Una semifinal como pocas veces se ha visto acá en nuestra historia futbolística como Andahuaylas. Entiendo que la fase más categórica a la que hemos estado hablando de niveles de partido y niveles que se ha escalado en un campeonato. Estamos en una playoff y esta es una semifinal contra un equipo que ya hemos jugado, antes ya lo decía. Jugamos 2 veces en su casa, donde empatamos 1-1 en las 2 ocasiones. El último hace muy poco, como el partido de ida de esta llave. Ahora estamos jugando la vuelta y acá habíamos jugado ya también en el campeonato regular y ganamos 5-0. Hoy día esperemos que la victoria sea para nosotros. Lo que ha mostrado ambos equipos a lo largo del campeonato demuestra eso, que nosotros somos en el papel, en la teoría, superiores a Comerciantes FC, que viene de la ciudad de Iquitos. Más allá de esta calidad futbolística que cada equipo demuestra, tanto como equipo como individualmente,
también va a estar afectado por el clima. De todas maneras, Comerciantes FC va a estar supeditado a lo que va a jugar la altura en su contra. Recordemos que el último partido que jugaron acá, hasta el minuto 15-20 del segundo tiempo, corrieron regularmente. A partir de ahí para atrás empezaron a sentir la fatiga, a cansarse, cosa que le dio más chance al equipo local, que aprovechó terminando haciendo más goles. Una tarde espectacular, también personalmente es el nivel de fútbol más elevado en que voy a estar en una transmisión. Una escena increíble. Saludos ahí para nuestro amigo que viene siempre desde Chimo y seguidor de Frecuencia Deportiva. Gracias por estar con nosotros siempre. Un escenario, un panorama espectacular. Entiendo que todavía la gente va a seguir ingresando. Hay unos pequeños espacios que quedan todavía vacías, aunque son las partes más bajas en cada tribuna. Andrés Vargas. Sí, el estadio prácticamente a un 90% de capacidad. Un escenario espectacular. En temas de organización, yo creo que esto ya es calidad Liga 1. Es la primera vez, a pesar de que se ha jugado Liga 2 todo este año, es la primera vez que vemos una organización, yo creo, de calidad Liga 1. La disposición de los policías, hay seguridad en la tribuna también. No son policías, son chalecos verdes que están en la tribuna. También tenemos los banners de publicidad que están a lo largo de todo el borde de la cancha. Todo el merchandising, todo el brandeo de la Liga 2 con 1xBet está listo, está armado. Las cámaras de Nativa también muy en su lugar. La gente ya predispuesta, ha llegado temprano, eso está bastante bien. A pesar de la complicación en el ingreso, la gente ya prácticamente ha llenado el estadio. Sería chévere que nos cuenten por Facebook a ver si alguien está afuera todavía, si es que ya cerraron las puertas, si es que alguien nos puede contar, sería espectacular. ¿Cómo lo vives tú, Milciades? Así es, vamos con Kevin si tenemos alguna información o de repente opiniones de Saúl. Saúl, ¿cómo ves el partido? Milciades, compañeros, efectivamente a la espera de este gran partido que es para los intereses de la población andahuaylina, en especial para este gran equipo, el equipo de los Chancas, que en esta oportunidad nos representa a este pueblo chanca, esperando por supuesto que el equipo andahuaylino saque un buen resultado y continuemos con ese pasito para llegar al fútbol profesional. Así como indicamos hace un momento, creo que es la oportunidad para llegar al fútbol profesional. Vamos con los saluditos a unos amigos que Gabriel Urquizo, saludo acá de parte de Frecuencia Deportiva, a Ayrton, a Paul, a Julito, todos los amigos que el día de hoy también están en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Asimismo a mi hermano Marco y Miriam, quienes están en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Bien, también está con nosotros ya Rafael Guamaní, quien estará también en las estadísticas comentando y registrando los hechos del partido. Adelante, buenas tardes, Rafael. Así es, Milciades, muy buenas tardes a pueblo andahuaylino. Es una historia para nuestra provincia de Andahuaylas, la transmisión de un canal nacional como es Nativa, cuando por estos momentos Nativa hace una transmisión, ¿no?, de nuestros lugares turísticos como es Pacucha, nuestra zona cultural, Sondor, ¿no?, la ruina de Sondor, los danzantes de tijera, ¿no?, que es tradicional en nuestra zona. Muy bonito este día, un día caluroso. La gente ya prácticamente a un 98% de capacidad, ¿no? Faltando 10 minutos, ¿no?, para iniciar el partido, cuando hay unos saludos de parte de Zair. Saludos, estimado Milciades, desde Radio TV Maimanya, Chalhuahuacho. Bien, Rafael. Buenas vibras. Adelante, atención, Milciades. cuando en este momento vemos ya que el equipo de Comerciantes Fútbol Club viene saliendo los suplentes hacia la parte sur, que ya va saliendo el equipo del Comerciante con sus suplentes. Seguramente en breve saldrán los titulares juntamente con los jugadores de los Chancas de la puerta que está entre la tribuna de Oriente con la tribuna sur. En ese sector van saliendo primero los suplentes para ubicarse en la banca respectiva, y en cualquier momento debe estar saliendo los otros jugadores titulares para este compromiso. Mientras vamos con André Vargas. Adelante, André. Sí, a ver, yo sé que están todos tentados de prender la transmisión en Nativa, pero recuerden que en el medio tiempo también, cuando acabe el primer tiempo, vamos a salir a hacer más notas con la gente, el público, así que se conectan inmediatamente, termine el primer tiempo para que puedan escuchar. Y envíenos sus saludos por Facebook porque los vamos a estar leyendo. También por YouTube, un saludo para Juan Azurín, que nos saluda por YouTube. Adelante, Alex.
Bien, Andrea, sí, ahí la banca del Comerciantes FC va haciendo su ingreso y se va a ubicar, estoy hablando de los suplentes, se va a ubicar ahí en el sector de Occidente, en la parte que les corresponde. Ahí los suplentes van haciendo su ingreso lentamente, así también hacen lo propio los de Chancas CIC. Un escenario espectacular. Quiero resaltar a Muebles Alba, que es nuestro auspiciador de este programa, que también tiene ahí el banner, Muebles Alba, los mejores acabados en cuarzo y granito, muebles a base de melamine. Un escenario con un rubio presente a esplender completo. Y la gente también motivada más que nunca. Es pocas veces que tú ves a la persona, aunque de a poco hemos ido aprendiendo, ¿no? La gente antes no hablaba, era completa. Ahí te está enfocando justo a la cabina de Frecuencia Deportiva. Estamos saliendo y vamos a salir por radio, Andahuayla 106.5. Estamos en YouTube y también estamos en Facebook. Todo audio, entiéndase de que Nativa Televisión, que precisamente está el día de hoy acá, compró los derechos y nosotros salimos por radio. Vamos, Universidades. Bien, cuando en este momento, atención, salen los dos equipos en forma ordenada con el comisario respectivo y sus camisetas ya oficiales para el día de hoy. Atención, ya va saliendo los dos equipos por el sector sur, por la parte posterior del arco, cuando ya va saliendo el papel picado también para poder dar la fiesta respectiva, siendo las 2 de la tarde con 53 minutos. Van encabezados por los arqueros, que en este caso de los Chancas es el capitán. También va acompañado de los otros jugadores que se van dirigiendo hacia el sector, cuando vemos también acá en la tribuna de Oriente que los humus de los colores que de alguna forma identifican Andahuaylas se va mostrando, va saliendo a la televisión respectiva. Vemos también que va enfocando Nativa a los dos equipos, el equipo de Comerciantes Fútbol Club con una camiseta verde y también amarilla blanca, prácticamente es blanca, unos en forma vertical que se va observando. Somos Frecuencia Deportiva, vamos a ver cómo van narrando lo que va sucediendo, Alex, mientras tenemos contacto con los amigos de Iquitos. Vamos a narrar qué es lo que está pasando. Bien, gracias por la apuesta, Ministerio de Vargas Zamora. Ahí la gente que había recibido en antes los cortes de papel o las picapicas van arrojando mientras el equipo hace su ingreso. Claro, esto evidentemente en apoyo al conjunto local, los Chancas, que es favorito a ganar esta tarde y obligado a ganar para jugar en la final con Alianza Universidad. Ahorita hacen los equipos su ingreso, están en el lado de Occidente, llegando donde están los árbitros y para hacer su ingreso todos en conjunto hacia la mitad del campo. Bien, ya tenemos también, atención, estamos saliendo para los amigos de Iquitos, nos han mandado como mensaje de texto, nosotros estamos buscando en el WhatsApp. Atención, un saludo para Radio La Ribereña de Iquitos 106.5 FM, igual que Radio Andahuayla 106.5, en Iquitos programa deportivo se llama Ribereña Deportes, que está tomando nuestra señal allá en Iquitos. Un saludo especial para Dante Encinas y Luis Chanamé. Repetimos, Radio Ribereña 106.5 FM en Iquitos, Radio Ribereña, a ver si podemos tomar nota, Radio Ribereña 106.5 Iquitos, programa Ribereña Deportes, Dante Encinas, saludo, y Luis Chanamé. Somos Frecuencia Deportiva. Un par de mensajes. Muebles Alba, la elegancia, comodidad y diseño personalizado lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina. Implementamos cocinas con acabados en cuarzo, granito y mármol. En Avenida Andahuaylas, estamos en la Avenida Lázaro Carrillo 665, frente a la piscina municipal de Andahuaylas, local principal, y Avenida Lázaro Carrillo 131. En Talavera, Avenida 28 de Julio 130, celular 966-449-569. Síganos en Facebook como Muebles Alba Andahuaylas. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Ferretería Alex, venta de artículos de ferretería, caraminas, tubos y cables para instalaciones eléctricas, tubos para instalaciones sanitarias, agua y desagüe, pinturas, herramientas agrícolas, materiales para el sistema de riego y otros. Ferretería Alex, esa avenida José María Arguedas, al frente de Maday. Ferretería Alex, descuentos especiales. Bien, cuando en este momento el equipo de los Chancas va saludando a las tres tribunas, el papel picado haciendo el colorido, la historia que va a quedar registrada a través de las cámaras de televisión, van saludando ya el equipo de Comerciantes Fútbol Club, se ubica en el sector norte, mientras que el equipo de los Chancas va tomando posición para las fotografías del caso. Ya se van acomodando los señores jugadores para los reporteros gráficos que están debajo del arco
de la Liga 1xBet, que es el auspiciador importante de este torneo. Ya falta pocos instantes para que comience este partido, y un saludo para los amigos de Radio Ribereña 106.5 en Iquitos, para Ribereña Deportes de Dante Encinas y Luis Chanamé, quienes también ya están en sintonía de Frecuencia Deportiva. El estadio prácticamente lleno, falta algunos vivos en la parte inferior de la tribuna norte, que vemos unos 2 o 3 graderías, cuando vemos también las olas que van empezando de norte. Vienen las olas por norte, se va aproximando a oriente y pasa por nuestra cabina la ola respectiva. Mientras vamos con Chocho Mix para terminar con el apoyo publicitario y ya preparar la transmisión. Toldos y Eventos Mabel ofrece, atiende matrimonios, 50 años, aniversarios, 15 años, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones. Toldos y Eventos Mabel, contactos al 981-897751. Alquiler de mesas y sillas, equipo de sonido, filmación. Toldos y Eventos Mabel informó. Frecuencia Deportiva, atención, ya los capitanes están conversando con el señor Diego Aro para el sorteo respectivo. Son 2 de la tarde con 57 minutos. 2:57. El capitán de los Chancas es Michael Sotillo, el capitán del equipo. Mientras que van saludándose ya con el señor árbitro Diego Aro, van retirando también, en este caso, el arco de Liga 2, el 1xBet. Han hecho el sorteo y comenzará este primer tiempo el equipo de los Chancas atacando de norte a sur, mientras que el equipo de Comerciante Fútbol Club atacará de sur a norte. Se van retirando los paneles publicitarios y también el arco respectivo. Ya el señor árbitro está con su pelota en la mano, ya algunos están rezando, también algunos invocando al Todopoderoso para que lo ilumine el día de hoy. Tendrán que haber trabajado durante todos estos días, aunque no han tenido mucho tiempo para poder descansar. El viaje también es pesado desde Iquitos hasta Lima, Lima y Ayacucho, y vía terrestre. Ya está el arquero Sotillo de color celeste. Va viendo también los señores jueces de línea, revisando las mallas de ambos arcos. Van revisando para que todo esté en orden. El árbitro principal está de color negro con algunos vivos verdes a la altura del hombro. Va conversando con los jugadores de los Chancas, y también el comisario, el oficial, debe estar ya atento a poder dar las instrucciones respectivas. Vemos también a Juan Carlos Basalar conversando con algunos jugadores del equipo de los Chancas en el sector de occidente. El estadio prácticamente lleno, falta un poco en la parte baja de la tribuna norte. Somos Frecuencia Deportiva cuando Michael Sotillo va saludando a los hinchas de la tribuna norte. Informó. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665. Reservaciones al 083-20-5613, al 983-6688-64. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey está en Avenida Andahuaylas 270. Informó. Bien, amigos, 2 de la tarde ya con 59 minutos. Falta un minuto para que comience este partido de la Liga 2. Fase semifinal, vuelta. Hay 2 pelotas en la cancha. Ya la pelota principal está en el punto central del terreno de juego. El señor Diego Aro va acercándose para indicar a Ramos que debe estar fuera del círculo central. Va corriendo también Axel Chávez, parece que ha tenido últimas instrucciones con Basalar. Se va ubicando como marcador izquierdo. Repetimos la alineación del equipo de los Chancas. En el arco, Sotillo. En la defensa, por derecha, Víctor Labrín. Back centrales, Ederson Mogollón, Carlos Gamarra, y por izquierda, Axel Chávez. En el medio campo, Rudy Palomino, además Robles, Abel Casquete, Carlos López, Oshiro Takeuchi y Luis Alejandro Ramos. Es el equipo de los Chancas, mientras que en el equipo visitante estará Carlos Sánchez en el arco, en la defensa Jason Hoyos, Patrick Reategui, Jefferson Valdeblanques, Leonardo Salas en el medio campo, Jerry Navarro, Ricardo Chipao, Martín Vinedo, Johan Domínguez, adelante Mauricio Cortés y Junior Zambrano. Estamos esperando ya que dé la orden el cuarto oficial al árbitro principal para que comience el partido. En la narración con ustedes, Alex Roger. Buenas tardes y ya con la narración. Adelante, Alex. Arrancó el partido, mi decía de Vargas, gracias a todos una vez más cuando metió un pelotazo a Camara arriba buscando rápidamente la carga. Apenas está comenzando este partido, señoras y señores. Ahí Robles, que tenía la pelota de zurda, lo va controlando, ahí se forcejea con uno de
Iquitos y el balón se ha perdido al primer saque lateral que favorece al conjunto visitante, a lo que entiendo. Es la decisión de Diego Aro, el árbitro del encuentro. Señoras y señores, esta es Frecuencia Deportiva por Radio Andahuayla 106.5. Y estamos también en YouTube y Facebook. También estamos saliendo para Radio Ribereña 106.5. Ribereña Deportes con Dante Encinas y Luis Chanamé. Este es el encuentro entre los Chancas y Comerciantes FC por esta semifinal. El ganador de este partido jugará con Alianza Universidad de Huánuco, que ya espera al ganador de este encuentro. Por la izquierda va saliendo el conjunto local con Axel Chávez. La metió arriba para que vaya a ver Casquete. Y de todas maneras se nota la tensión en que hay entre los jugadores, que van a ir asentando de a poco y ganando confianza para jugar en este partido. Vamos con la ubicación de ambos conjuntos, cómo se ubican en el terreno de juego las camisetas Milcio de Vargas. El arquero Michel Sotillo del equipo de los Chancas está en el arco norte con camisetas de color celeste en su totalidad, mientras que el arquero, en este caso, el arquero Carlos Sánchez del equipo de Comerciantes de color amarillo en el arco sur. Somos Frecuencia Deportiva. Adelante, Alex. Ahí va Casquete, que había hecho un autopase por la banda izquierda, sector de Oriente. Intentaba ganarle la marca al jugador Valdeblanqués. Y el balón no se ha perdido por el momento. A lateral defensivo que favorece a Comerciantes FC. Sacaba de cabeza, responde Axel Chávez. También rechaza Chipao hacia la tribuna de Oriente. Cerca a nuestra cabina de transmisión. Este partido. ¿Qué partidito que tenemos esta tarde? Fanáticas y fanáticos del fútbol. Va saliendo desde su propio terreno del conjunto local. Este Ademar Robles. Hace la media bicicleta, jugó por la derecha. Está esperando Víctor Labrina. Atrás Magollón. Ederson, Rudy Palomino, que va a salir por el medio hacia el servicio a la banda izquierda. Espera Axel Chávez, que ha trepado un poco al centro. O como siempre prende la moto, desconta su marcador para el centro. ¡Ah! Y la pelota que se pasa por encima de los atacantes y defensores hasta el otro costado. Ahora sale por la banda izquierda con todo. Prendió la moto ahí con todo Martín Pinedo, que se iba con todo. Lo tuvieron que frenarle cuando el árbitro, al ver que reclamaban airadamente los de la banca, se fue hasta ahí. Hay un hombro sentido de Quito Milcio de Vargas. Primera llegada a los 2 minutos del equipo de los Chancas. Una jugada por izquierda acostumbrada de Axel Chávez, que superó a Mauricio Cortés. Llegó hasta el fondo y hacia el centro buscando a Ramos, pero la pelota salió ligeramente un poquito elevada y la defensa rechazó y salió rápidamente por izquierda, donde Rudy Palomino tuvo que cometer una falta porque se iba con todo a toda velocidad y acciones paralizadas. Tiro libre en última instancia a favor de Comerciantes Fútbol Club. Informó Ferretería Alex, nuestro nuevo auspiciador al día de hoy. Gracias, Alex. Ferretería Alex. Descuentos especiales. Ahí encuentras materiales como Viticino, Black Decker, Stanley, Erragri y otras cosas interesantes. Otros productos. Lanzamiento libre de zurda. Ahí Pinedo hasta el área de los Chancas. Rechaza Gamarra de pierna derecha. Balón que se disputa en 3/4 de cancha. Otra vez ganando ahí Axel Chávez, se confía ahora, gana muy bien Mauricio Cortés en el medio campo, la pelea los Chancas ahí, con la pelota del 17, a ver Casquete, con la pelota está Vela, va jugando al medio, la dejó corta, recupera el 8, para el conjunto Martín Pinedo, Zambrano, va jugando también en este primeros minutos, bien corriendo los de Comerciantes FC. En el medio campo, Jalaba y Ramos, pero el árbitro deja seguir jugar. Aplicó la ley de ventaja. Presiona arriba a los Chancas con el jugador López. Rechaza con todos el fondo. Valdeblanqués y el balón ya es dueño. El portero local, Michel Sotillo. Milcio de Vargas. Así en primeros instantes el equipo de Comerciantes ha salido a jugar de igual a igual. Vemos que está un poco adelantado tanto Junior Zambrano como Mauricio Cortés. Y vamos a ver cómo le va en la parte física al equipo. Pelota está los Chancas. En este momento Ademar Robles. La tiene el conjunto local. Los Chancas con la pelota. López que triangula mal, un poco corto. Le dejó corto para que llegase ahí el jugador. Creo que se la abren por ese lado en el medio campo. Lucha muy bien. Está abarcando, presionando el conjunto local. La tiene ahí Casquete. La pelota se le escurre por dentro de los chimpunes. La gente aplaude. Es un partido de trascendencia. Ya estamos ahí viendo que los jugadores de a poco se acomodan. Y formó Ferretería Gutiérrez, artículo de ferretería, calaminas, clavos, tubos, pasco para agua y desagüe.
cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez está en Avenida Andahuayla 140, celular 939-3428-68, informó. Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas y Radio Ribereña. Este es Ribereña Deportes. Por la banda derecha López, que juega muy bien para Labrín. Vieter central. Y el balón choca en un defensor y se pierde el córner. Es el primero del partido, Mircea de Vargas. Una jugada rápida por el sector derecho de López en combinación, un triángulo con Labrín. En última instancia venía al centro, pero chocaba en la defensa y la pelota se va al primer tiro de esquina a favor del equipo de los Chancas, exactamente a los 5 minutos. Informó. Ferretería Alex. Inmuebles Alba. Lo va a pegar de izquierda. Además Robles. Va a pegar el zurdo. Es un lanzamiento de esquina que favorece al conjunto local. Esquina sur con occidente. Robles de pierna izquierda. Balón que viene hacia arriba. Rechazaba Oshiro. Metió un derechazo que parecía iba al arco. Pero la pelota vuelve a hacer su reingreso hacia la parte de juego. Y el balón se disputaba en el sector de occidente. Falta que comete el conjunto visitante. Lanzamiento libre para los Chancas, Mircea de Vargas. Así es, solo estuvo Shiro Takeuchi, una pelota que queda picando, bajaba la pelota y trató de hacer un disparo en primera, pero la pelota salió totalmente desviada se elevó bastante, la pelota se vino hacia un costado. En última instancia, falta contra Chávez, tiro libre a favor del equipo que se va preparando. Abel Casquete, minuto 6, vamos Alex. Lanzamiento, Muebles Alba. Acabados en granito y cuarzo. Muebles en melamine con diseños personalizados. Artillero al frente. Un solo en la barrera. Se trata de Junior. Mauricio Cortés está en la barrera. Viene el derechazo al centro. ¡Oh! Cabezazo. ¡Gol! Señoras y señores, a los 7 minutos de este primer tiempo se hizo presente en el marcador Ederson. Centro de Abel Casquete, el ecuatoriano. Llegó con lo justo, lo peinó Ederson y convierte el primero de la tarde. Los Chancas 1. Comerciantes FC 0, Mircea de Vargas. A los 7 minutos se ejecuta el tiro de esquina del sector izquierdo, donde Abel Casquete con el número 17 hace el centro, recontra cerrado, buscando el segundo palo, atropellada por el sector Eder Mogollón con el número 4 y anota el gol para el equipo andahuelino. 1 para los Chancas, minuto 7, 0 para Comerciante Fútbol Club. Informó. Frecuencia Deportiva, Ribereña Deportes, Ferretería Alex y Muebles Alba. Esto huele a goleada. Así como va, podemos tener varios goles. Es que no es común que en un partido a los 7 minutos ya haya un gol, sabiendo los antecedentes de ambos equipos. Por la banda izquierda, se recuerda en el partido con Piratas. Comenzamos ahí con algunos goles, decíamos 10 y llegamos a 10. También, balón por la derecha, ahí viene, va recibiendo la pelota el colombiano López. Pasó muy bien, Labrín va a meter el metro centro. ¡Ah! Pasado, intentaba llegar a Luis Ramos, pero la pelota venía un poco elevado y se pierde al saque de fondo. Y formó. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de Avenida Perú, cerca de la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes 983-66-88-92. Vamos con Kevin, estamos con Rafael y también con Saúl. Vamos con el gol. Efectivamente, Alex Mircea, es un violento cabezazo por parte de Mogollón tras el centro de Labrín. Y se abrió el marcador en el estado de los Chancas de Andahuaylas. Felicidad para toda la hinchada andahuelina. Vamos ganando 1-0. Así es. Un centro cerrado al segundo palo cuando Mogollón gana, ¿no? Y convierte el primer tanto para los Chancas. Bien. Seguimos. La pelota en el medio campo la tiene el conjunto visitante, el conjunto verde y blanco, parecido al Real Betis de España. La tiene en el medio campo, dentro de la cancha de los Chancas de Andahuaylas, que gana este partido por 1-0. Señoras y señores, carga ahora el conjunto visitante. Este es Cortés Mauricio.
En el medio campo va tocando el conjunto. 3/4 de cancha, terreno de los Chancas. Marca con mucha fuerza. A ver, Casquete pone autoridad. Y el balón se ha perdido lateral. Y formó. Se remata doble de terreno de 258 y 272 metros cuadrados. En el fondo, Chejo Cruz, pasaje a Oscohuilca, a 2 cuadras de Avenida Perú, muy cerca a la gerencia subregional Chanca. Buen precio, interesado, llamar al 980-70-1330. Hay una cartulina amarilla para Mauricio Cortés que dejaba la plancha, es lo que indica el árbitro Diego Jaro, en contra del cusqueño, el Inca que juega por los Chancas. Rudy Palomino, Mirce de Vargas. Una falta fuerte de Mauricio Cortés, número 27, tarjeta amarilla a los 10 minutos del partido. Tarjeta amarilla, la primera del partido. Sigue el fútbol, lo tiene la pelota Mogollón. Adelante, Alex. Con la pelota Ederson, por la banda derecha, abre la jugada. Y en este partido jugando un poco retrasado, el colombiano López, que normalmente va arriba, pero supongo que es una formación táctica de Juan Carlos Basalar. En el medio campo, abriendo jugada a la izquierda. Rudy Chávez por Axel. Rudy Palomino por Axel Chávez. Devuelve la jugada para resetear el balón hasta el fondo. La tiene Ederson Mogollón que toca para Demar Robles, el zurdo. La metió muy bien para Víctor. ¿Qué tal el balón que la metió? Amaga muy bien Labrino. Vete de zurda. Un poco mordido, le llegaban a la marca el arquero Carlos Sánchez, que termina controlando la pelota. Mirce de Vargas. Así es, intentó hacer el centro, pero estuvo muy cerca la defensa del equipo de Comerciantes. Bloqueó y al final le llegó la pelota muy suave al arquero del equipo de Comerciantes, Sánchez. Sigue el fútbol, somos Frecuencia Deportiva en directo. El 8 con la pelota. Este es el jugador Martín Pinedo. Pinedo otra vez, marca con mucha fuerza ahí. Además recuperó la pelota, la tiene Casquete de derecha. De lejos, un poco más allá de la media luna, el ecuatoriano. A ver, Casquete se animó de derecha, pero la pelota fue en la dirección de Carlos Sánchez, el arquero que lo contuvo muy bien. Y formó. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizo, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas está en Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-4152-41. Con la pelota Víctor, una jugada de lujo que le salió al colombiano López Carlos, que se equivoca en el pase. En el medio campo, recupera el conjunto visitante. Cortés, Mauricio, el zurdo, este es bueno, tengan cuidado con este zurdo de la izquierda. Y la pelota que se va por encima del arco que defiende Sotillo, Mirce de Vargas. Este jugador número 27, Mauricio Cortés, ya demostró también cuando vino hace algunas semanas a jugar en este partido del Estadio Los Chancas. Tiene disparo de media distancia, habiloso, pierna izquierda que domina mejor. Se buscó un perfil, hizo un disparo que salió bastante elevado, pero hay que tener mucho cuidado con la marca de este jugador número 27, informó. Frecuencia Deportiva. Ribereña Deportes por Radio Andahuaylas y Radio Ribereña. Allá con Dante Encinas y Luis Chanamé cuando carga por la izquierda. Axel Chávez viene el zurdo, otra vez al centro. Queda abierto, alcanzó muy bien Carlos López. Puede hacer el segundo. Ahí está, ya está, ya está. Puede ser el segundo. Tira. Ramos. No sé qué hizo Ramos. No sé si se confió. Intentó hacerle una colocada al arquero, no lo sé, pero cuando se dispara con todo por la banda izquierda, ahí el cojugador Navarro del conjunto visitante, de esta forma responde Comerciantes FC. 3/4 de cancha, la va dominando el 8, este es el jugador Pinedo, la tiene ahora Hoyos. 3/4 de cancha, terreno del conjunto local, le está dejándole libre ahí a Zamorano de izquierda. Tienen que pegarse, marcar ahí. Sotillo se molesta con los compañeros que le dejaron patear. Mirce de Vargas. La jugada anterior, amigos oyentes, una jugada donde no se supo aprovechar la jugada por derecha de López. Le hizo el pase para Osiero Takeucho. Estaba casi de espaldas al arco, hizo la media vuelta, pero salió un tiro muy suave porque debió ser potente, fuerte. Estando tan cerca de línea de fondo, había posibilidades. Ataca el equipo. Osiero arriba, el pase de Gamarra, el zurdo también tiene buen pase largo. Y formó. Representaciones y distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Pasco, Guaín, Cerámicos San Lorenzo, Tanques Rotoplas, Grifería e Inodoros Bainza y Talgrif. Productos Chema, pegamento para cerámico Faccio, lavaderos Record, planchas, drywall Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecoroy, ventas al promedio y menor. Representaciones y distribución de González está en Avenida Sesquicentenario 238 Andahuaylas, pedidos al 983-601900. Compre original y garantice sus proyectos. Vamos con la voz oficial de tiempo.
Tiempo y marcador. Mircea de Vargas Zamora. Cortesía de la mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665, teléfono para reservas 983-668864. También gracias a Farmacia Cristorén en la avenida Andahuayla 270. Tiempo de juego, Estadio Los Chancas. 15 minutos del primer tiempo del marcador. 1 para Los Chancas, 6 de Andahuaylas, 0 para Comerciantes Fútbol Club de Iquitos. Informó. Frecuencia Deportiva. Vuelve a la carga por la izquierda el conjunto de Los Chancas. Casquete da la pelota para Ademar Robles, que abre la jugada por la banda derecha. Recibe la pelota. La bajó muy bien colombiano López. Pero marca muy bien también Salas. Y el balón se va por el lateral para el conjunto local. Y formó. Mecánicas de Motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Vaya TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero se está vendiendo en Los Álamos 143, Junio Espuquio, Andahuaylas, teléfono 983-946-887. Informó. Ahorita vamos con los saludos que de la gente que nos sigue. Gracias por estar con nosotros. Ahí Kevin, ahorita se viene con los saludos. Para la gente que nos sigue en Facebook, YouTube y por supuesto por Radio Andahuayla 106.5 y Radio Ribereña también 106.5 allá en Iquitos. Balón que domina Comerciantes FC. Sale desde su propio terreno. La tiene Reategui. El 31. Este es Cortés que va por la banda derecha con el perfil cambiado. Marca muy bien Axel Chávez y el balón se pierde lateral. Mircea de Vargas. Así es, este jugador Mauricio Cortés siempre se está recostando por la derecha tratando de sorprender a Chávez, que tuvo que esforzarse y la pelota se fue al lateral. 31 Navarro con la pelota, tiempo de juego ya 17. 17 minutos de este primer tiempo y vamos ganando por 1-0. Por el momento, finalista Los Chancas. Por el momento. Sí, falta mucho. Sí, falta un montón. Ahí la tiene los 5. Hoyos, Jason que abre la jugada por la banda izquierda. Está Pinedo al centro. ¡Oh! Casi llegaba ahí Zambrano, pero primero Gamarra. Chocan arriba. Ahí el jugador Casquete con uno de Comerciantes. El de Comerciantes quedó más sentido. Le ganaron en el duelo también a Ramos. Desde el fondo va a salir ahora el conjunto visitante. Este es el 8 Pinedo. Martín tocando con Reategui. Navarro con la pelota. Otra vez el 8 Pinedo. Va por la derecha. Marca el cusqueño Rudy Palomino. Sigue con la pelota. Comerciantes FC. Este es Cortés. Hacia el centro. Arriba buscando a Zambrano. Demasiado largo. Lo controla Michel Sotillo. Y formó. Rectificaciones Huancaray de Alfredo Pariona, rectificación de motores, gasolineros y petroleros, monoblog, culatas, cigüeñal, bielas, servicio, prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motos. Venta de repuestos originales y alternativos. Rectificación de Huancaray está en avenida Sesqui Centenario 130 Curibamba. Celular 983-6619-56. Axel que repite el centro, está solo ahí Oshiro, la quería bajar cuando tenía para pecharlo y para bajarlo por él mismo. Intentó darle de cabeza ahí, estaba Ramos, pero creo que era más apropiado bajarlo de pecho para él mismo. Balón en el medio campo que se disputa, controla a Los Chancas por intermedio del jugador Labrín. Este es además Robles, el zurdo, que tiene buen chute, juega con Oshiro. Takiuchi con la pelota, en el medio campo la tiene Rudy. Otra vez Ademar. Dame que te doy, la tiene Ademar, la metió arriba buscando a Ramos, llega a pelota Ramos, está más atrás, a ver Casquete, balón para él, el ecuatoriano puede ser el centro, viene el centro, cabezazo de Oshiro, que la ataje el arquero, Carlos Sánchez, notable Sánchez, se acaba de salvar Comerciantes, FC del segundo gol del conjunto de Los Chancas, Mircea de Vargas. A los 19 minutos se falla una jugada clarísima a favor del equipo andahuaylino. Oshiro Takeuchi, libre de marca, muy cerca en el área chica, un cabezazo que le fue a la mano del arquero. El cabezazo debió ser de arriba hacia abajo para evitar que el arquero pueda reaccionar. Se falló solo Takeuchi al minuto 19 del segundo tanto. Sigue atacando a Los Chancas. Otra vez la carga por el costado izquierdo con Abel Casquete, Ferretería Alex, la jugada ahí viene con Oshiro, otra vez le están derribando. Falta, sí señor. Una falta clarísima. Una falta mueble salva. Peligroso para el conjunto local, Mircea de Vargas. Una falta clarísima contra López cuando ya lo había sacado en este tiro libre. Bastante peligroso a favor del equipo Los Chancas. Vamos a ver quién se pone tras la pelota. Se va listando López, el número 11. También lo vemos además Robles, número 14. También conversa con ellos Abel Casquete. 3 hombres hablando qué jugada preparada a hacer en esta ejecución del tiro libre. Varios jugadores en la barrera. Todo el equipo de Comerciantes en su cancha, muy cerca al área grande.
Vamos a ver quién ejecuta este tiro libre bastante peligroso, exactamente a los 20 minutos. Incluso Sotillo está en la línea central conversando con Rudy Palomino, dando algunas indicaciones también un poco más adelante. Chávez y Mogollón. Tiro libre para el equipo de los Chancas. Lanzamiento libre que favorece el conjunto local. Artillero al frente, son varios por el momento. Y aprovecho para saludar a nuestros seguidores de siempre, con todo el cariño del mundo. Para Emerson Vargas, Hamilton Vázquez, Isabel Rivera, John Rivera, Rosmelia Taucusi, Carlos Rivera. Gracias por estar con nosotros, muchachos, muy cerca de la cabina de Frecuencia Deportiva siempre. Está López, está Casquete, también está Demar. Para tirarla con coma por fuera de la barrera, puede ser, será una lanza granada y la tiene Ramos de derecha. Era un cañonazo de derecha, pero la pelota choca en la barrera, la tiene, sigue Ramos, intentó el descuento personal, pero no puede. Por la banda izquierda sale el conjunto visitante con Valde Blanquez, hombre caído, pita el árbitro. Está indicando lateral para el conjunto local, Mircea de Vargas. Fue una jugada de laboratorio donde participaron todos y en última instancia le dan el pase corto para que el jugador Luis Alejandro Ramos haga el disparo con potencia, pero chocó en la barrera. En este momento tiro libre del sector de Occidente para el equipo de los Chancas, 21 minutos, tiro libre. Pateó la pelota el quien menos pensábamos. Sí, estaba muy lejos del área, estaba fuera. Fierrazo, quería meterla de frontal, pero chocó la pelota en la barrera. Señoras y señores, acá tenemos una linda repetición, ahí la gente se deleita. En la cabina de Frecuencia Deportiva, cuando hay otro lanzamiento libre, Muebles Alba que favorece al conjunto de los Chancas, hay un hombre sentido, pita el árbitro, un codazo. María. Ahí lo van a mostrar la cartulina María. A Valde Blanquez le pinta en la cara de María, Mircea de Vargas. Así es. Otro hombre amonestado en Comerciantes FC a estas alturas del encuentro. Sí, a los 21 minutos una falta antes que se ejecute el tiro libre. El jugador Valde Blanquez, quien le comete una falta a Ramos, parece que fue un codazo. Y el árbitro estaba muy cerca y le saca tarjeta amarilla. Se va recuperando Ramos número 25. Se va a repetir la jugada que no se ejecutó al minuto exactamente 22. Vamos, Alex. En efecto, hay dos hombres amonestados en el conjunto visitante. Este es Radio Andahuaylas 106.5. Radio Ribereña también 106.5. Con Frecuencia Deportiva y Ribereña Deportes. Allá en Iquitos con Dante Encinas y Luis Chanamé. Lanzamiento libre, aunque un poco lejos en esta ocasión desde el sector de Occidente. Se viene el centro. Va a pegar Casquete, viene el centro, balón arriba. Atacantes y defensores saltan ahí, otra vez ahí. Forcejeaban parte de la jugada en esta ocasión, hombre caído, giro al piso y será lanzamiento de fondo para el conjunto visitante Mircea de Vargas. No hubo nada en esta jugada del tiro libre, simplemente se caía el jugador, en este caso el jugador Takeuchi, pero el árbitro estaba muy cerca, no cobró nada y saque de fondo para el equipo de Comerciante Fútbol Club. 23 minutos, somos Frecuencia Deportiva. Vamos por los 23 minutos en este primer tiempo. Los Chancas de Andahuaylas 1, Comerciantes FC de Iquitos 0 por el momento. Va a sacar el cuidapalos Carlos Sánchez con el 21 en la espalda. El patito de amarillo esta tarde. Carlos Sánchez de derecha arriba. Balón hasta el campo contrario. Intentaba ganar, falta que comete ahora Ederson Mogollón en contra de Zambrano. Y formó. Muebles Alba, la elegancia, comodidad y diseño personalizado lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina. Implementamos cocinas con acabados de cuarzo, granito y mármol. En Andahuaylas estamos en Avenida Lázaro Carrillo 665 frente a la piscina municipal de Andahuaylas, local principal, y Avenida Lázaro Carrillo 131 en Talavera, Avenida 28 de julio 130. Celular 966-449. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Balón arriba, sale Sotillo con la pierna arriba y controla el esférico y la hace suya, la tiene por la banda izquierda, rápidamente sale el conjunto local. Vamos a ver qué sale en esta jugada, vuelve a la cara el cuadro y los Chancas buscando el segundo, pasó ahí Rudy, balón que transporta a Axel Chávez, se mete en diagonal, se demora una eternidad. Se engolosinó mucho con el balón Axel. Por la derecha, va saliendo Cortés Mauricio, que toca con Pinedo. La tiene ahora Hoyos en el medio campo. Por la banda izquierda va trepando Salas, Leonardo por la banda izquierda en la línea central, línea media de la cancha, y va tomando Zambrano la pelota. Un poco retrasado, 3/4 de cancha, terreno de los Chancas que ganan este partido por 1-0. Balón por la derecha, Navarro con el 31 en la espalda. Jerry Navarro arriba para Cortés Mauricio, el zurdo buscará el descuento, marca Gamarra. Ahí está el duelo, pasó Cortés, ganó el duelo, pasa uno, sigue entrando, la pelota se le va para la fortuna nuestra y el balón se pierde, saque de fondo
Mircea de Vargas. Así lo superó el jugador Mauricio Cortés a Gamarra, que en primera instancia había obstruido la pelota, pero le regresó a Cortés y casi se produce, tuvo que cerrarse apoyando en esa ubicación. Sigue el fútbol, hay que seguir buscando un segundo gol que le dé la calma. Además Robles con la pelota. Con la pelota de Mar Robles, Ferretería Alex. Venta de materiales de construcción. Encuentras materiales como Viticino, Black Decker, Stanley, Ferragro y otros. Tienes descuentos especiales en Ferretería Alex. Va a la izquierda, está el colo ecuatoriano, Cajeta Abel con Ademar ahora el zurdo para sacar el centro, no, piensa amagar hacia la bicicleta, la deja para Abel Casquete, se juega por este sector de Oriente, de derecha, mete al centro, Abel viene bien, el centro, Valde Blanquez que rechaza de cabeza, intentaba ir ahí, Laurina, pero la pelota se pierde al saque de fondo, y formó. Ferretería Alex, 20 artículos de ferretería, calaminas, tubos y cables para instalaciones eléctricas, tubos para instalaciones sanitarias, agua y desagüe, pinturas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego y otros. Ferretería Alex está en Avenida José María Arguedas, al frente de Madey. Ferretería Alex, descuentos especiales. Bien, sigue el fútbol, vamos con el ataque de Comerciante para leer los comentarios. En efecto, ahora Comerciantes FC que también responde de esta manera. Está Cortés jugando con Zambrano en el medio campo. La tiene el jugador Hoyos. Balón por la izquierda, se cae. Hay un jugador sentido. De pronto la gente pensaba que era una falta, pero no. El árbitro, Diego Jaro, deja seguir jugar. Está el Tineo Chiro, cruzó la línea central del campo de juego. Por la banda derecha, va el conjunto local. Atacan 3, defienden 4. La tiene otra vez Oshiro con la pelota. Está esperando Carlos López, lo están derribando. No es falta. La tiene otra vez el conjunto local. Tiene que resetear la jugada. Ahí la tiene, ahí Robles de izquierda. De lejos. Buena idea. Casi sorprende al arquero Sánchez. Vamos con los saludos de la gente que nos sigue. Kevin. Gracias, Alex. Vamos con el saludo para todos nuestros seguidores a través del Facebook. Saludos para Miguel Ángel. Un efusivo saludo a toda la familia Serna Contreras en el distrito de Talavera de la Reina. Saludos desde la ciudad de Lima. Gracias por seguirnos, Miguel Ángel. Saludos también para John Alexander. Gran cantidad de seguidores desde la ciudad de Lima. Saludos para John Alexander, para Miguel Ángel, también para Luisito Yucra desde la ciudad de Lima. Alex. Gracias por estar con nosotros, a toda la gente que nos sigue allá. Hay una cosa importante, señoras y señores. La señal de Nativa Televisión está 20 segundos retrasado respecto a nuestra señal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien las imágenes están simpáticas, pero está llegando con bastante retraso. Somos Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 y Radio Ribereña también 106.5. Con Ribereña Deportes, con Dante Encines y Luis Chabané. Vamos con el tiempo. Y marcador Mircea de Vargas Zamora. Cortesía de Farmacia Cristorrea, Avenida Andahuayla 270 y la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Tiempo de juego, Estadio Los Chancas, 28 minutos del primer tiempo. Marcador, Los Chancas 6-1, Comerciantes Fútbol Club 0. Informó. Frecuencia Deportiva, Ferretería Alex, Inmuebles Alba. Vamos a aprovechar esta pausa. Vamos, Chocho, la voz que vende. Informó. Toldos y Eventos Mabel. Ofrece matrimonios, 50 años, aniversarios, 15 años, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones. Toldos y Eventos Mabel. Decoraciones a su servicio, llamando al 981-89-7751. Alquiler de mesas y sillas, equipo de sonido y filmación. Toldos y Eventos Mabel. Ahí a solapa, como dicen, Caleta, está llegando el cuadro visitante, también hay que tener cuidado, Mircea. En este tiro libre que vino la pelota hacia el área chica, tuvo que esforzarse Mogollón para desviar de cabeza al tiro de esquina a favor del equipo visitante. Está Cortés tras la pelota con la pierna izquierda. Adelante, Alex. Va a pegarle el zurdo este moreno con cabellos pintados. Cortés de izquierda, balón que viene hacia el área. Hay que rechazar esa pelota, muchachos, que remata con todo él. Tremendo regate y que sigue la pelota en juego. Banderín en alto, pero hace rato lo indicaba el asistente número 2, Víctor Escobar. Después del gol, del primer gol, como que nos apagamos de cierta forma. Mano de López ahí. Y de pronto, como que caemos un poco en desesperación. Tenemos que mantener la calma y seguir jugando igual. Así es, tenemos que seguir metiendo goles. Un gol no es nada, es un mínima diferencia. En este tiro de esquina fue rápidamente y también se encontró con la pelota uno de los jugadores, creo que era el número 13, pero el juez de línea había levantado el banderín, pero el árbitro principal no se percataba. Dejó que siga la jugada. En última instancia, una mano cuando trataba de dominar López en el medio campo, exactamente en la línea central. Sigue el fútbol.
En afecto la controla Comerciantes FC en el medio campo. La tiene al 31. Reategui Patrick. Con el esférico arriba ahí. Le dejaron sin aire. A ver Casquete que se agarra el estómago. Balón, obstrucción. Sigue al 19. Labrín comete falta. Johan Domínguez. Lanzamiento libre para el conjunto visitante. Y formó. La Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado. Agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel es Avenida Perú 665. Reservaciones al 083-2056-13, 983-668-864. La Mansión Casa Hotel. Hay lanzamiento libre que favorece el conjunto verde y blanco de Iquitos. Frente a la pelota va quedando un artillero. Ahí está López. Ahí buscando coordinando con Michel Sotillo para ubicarse un solo hombre en la barrera. Todos ahí al área. Atacantes y defensores, como decía alguna vez Mircea de Vargas. Buscan forman la pareja. Balón que viene hacia arriba. Pasado. Y el balón se pierde. Fuera del arco. A favor del conjunto local. Mircea de Vargas. Así es, un tiro libre bastante pasado que no tuvo ningún peligro. Cuando empieza rápidamente a salir el equipo de los Chancas con Chávez por el sector izquierdo. Sigue el fútbol. Ahí está Axel en el medio campo. Mostrando la categoría, pero se demoró un poco. A ver, Casquete lo han quitado. Pinedo que quitaba la pelota. La tiene Zambrano por la media izquierda. Carga el conjunto visitante. Se arrastra muy bien el Chato Palomino. Y la pelota por la derecha llegará Casquete. Sí, llegó muy bien por el sector de Occidente. El balón, la pista contra el Gras. Busca con el juego, la tira hacia el medio. Está solo, suelto por el medio. Conjunto local. Un poco replegados los de Comerciantes FC por la banda izquierda. La tiene, señoras y señores. Este es Ramos. Jugando hacia atrás para Ollero. Takeuchi toca rápidamente con Ademar en el medio campo. 3 cuartos de cancha, terreno de Comerciantes FC. Va dominando el conjunto local por intermedio del ecuatoriano Abel Casquete. Este es el 11 López Calos, el colombiano. Va tomando Robles, Ademar. De forma despacio va acercándose al arco. Aunque resetean en este momento el conjunto local. Gamarra. La tiene Ademar Robles. Gamarra. Se replega, ya se volvió a la cancha toda la gente de Comerciantes FC. Se ordenaron ya esperando. Todos en su zona. La tiene López. Este es Abel Casquete que jugaba en antes por la izquierda. Ahora está jugando por la derecha. La tiene Ederson. Mogollón. Este López Carlos. Buscando con quién jugar. La pegó a la derecha. Casquete mete al centro. Casquete viene al centro. El arquero. ¡Oh! Metió el puño. Pero no sé si fuera solo, su cálculo le falló, la pelota se fue hacia su arco, por encima del arco, la pelota se pierde. Al córner, Mircea de Vargas. Así es, a los 32 minutos, un centro de la derecha de Casquete hacia el punto del área chica. Y el arquero, en este caso el arquero Sánchez, intentó rechazar con los puños, pero se fue al tiro esquina a favor del equipo andaolino, que va corriendo. Parece que va a ser Casquete el que ejecute este tiro de esquina, minuto 33. 33 minutos de esta primera parte. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Lo va a pegar Casquete. Abel, el ecuatoriano, con la 17 en la espalda. Esquina occidente con sur. Donde está la enorme botella de Apurimeña. Balón arriba, cabezazo. La pelota que choca en el travesaño y se pierde el saque de fondo. ¿O fue falta antes? Al parecer sí, falta contra el cuidapalos, el arquero Carlos Sánchez. Mircea de Vargas. Así lo cargaban al arquero en este tiro de esquina y el árbitro indica falta. Tiro libre a favor del equipo de Comerciantes. Informó. Frecuencia Deportiva, vamos Chocho. Informó. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahualina. Gracias por su preferencia, le dice Farmacia Cristo Rey en Avenida Andahuaylas 270, teléfono 983-668909. Ahí con la pelota el conjunto visitante, Comerciantes también avisando de esta forma, respondiendo. Hay que tener cuidado, no vale parpadear, señoras y señores. Fanáticas y fanáticos del fútbol. En el medio campo, la domina el Chato, el cusqueño. Este Rudy Palomino que tiene el esférico, la tiró a la derecha. Vamos a ver qué sale en esta jugada. De pronto pensando después de varios ataques continuos del conjunto local. Balón arriba, mal de Rudy que pide disculpas a Casquete. Va saliendo Comerciantes FC por el medio. Este es Pinedo en el medio campo. Otra vez Pinedo. Tienen que ajustar la marca en ese lado.
3/4 de cancha. Terreno del conjunto visitante. En el medio campo, Zambrano Junior con el balón en el medio campo. Colabora Chipao, ahora Ricardo, el capitán. Hombre sentido, se retuerce de dolor el colombiano López. Y el árbitro Jaro detiene el fútbol por el momento. Mircea de Vargas. Así es, una falta contra, creo que era López, una falta bastante clara que el árbitro no vio porque estaba en otro lugar y recién cuando estuvo tendido pidiendo que pueda paralizar la jugada, se ha acercado. Vamos a ver exactamente qué va a cobrar. Parece que va a indicar con el línea del sector de Occidente en esa jugada que está sentido López y se va acercando el árbitro. Somos Frecuencia Deportiva. Vamos a ver qué sucede. Vamos, Alex. Ahí el fútbol paralizado por el momento y es espacio propicio para Chocho informó. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, pasco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140, celular 939-34-28-68. Ahí con la pelota el cuadro local, quita después que intentaba cargar Comerciantes de FC, recupera el cuadro local. La tiene el medio. Además Robles el zurdo, qué buen balón maestro, qué buen chute tiene usted por la derecha, agarró muy bien, puede buscar el descuento, López el colombiano la metía en entrecorte, Valdi Blanquez que corta la jugada, desde el fondo recupera Labrín, mira centro, ¡oh! Estaba bien ubicado Carlos Sánchez y la contuvo la pelota Mircea de Vargas. Así es, una jugada rápida por el sector derecho, un buen pase de además Robles buscando a López en última instancia, hizo el centro Labrín pero a las manos del arquero Sánchez. Ataca el equipo Comerciantes. Domínguez, Johan que se va por la banda izquierda a buscar el descuento, sí descontó la marca de uno, viene el centro, pone la pierna Gamarra y rechaza esa pelota o rebota por el momento, sigue la carga del cuadro visitante, Comerciantes con el balón de derecho de lejos, ahí tiene que arrojarse Sotillo para impedir ese balón y termina sacando Axel Chávez, Mircea de Vargas. El equipo de Comerciantes Fútbol Club, cuando pierde la pelota, el equipo de los Chancas en ataque, sale rápidamente para buscar jugar por izquierda, por derecha, aprovechando la velocidad de sus delanteros y generó peligro. Tuvo que ponerse muy atento Gamarra, que tuvo que cubrir el sector de Mogollón porque él es backs por izquierda y tuvo que evitar poner la pierna porque se venía un centro peligroso buscando al jugador Cortés. Sigue el fútbol, ataca Comerciantes. Comerciantes sale muy bien en contragolpe, responde rápido, corren, es la forma como daña hasta el momento al cuadro local. Y el resto físico por el momento, ambos conjuntos parecieran tener el mismo resto, pero hay que aclarar de que el cuadro local ha corrido más. Y por el momento, ves algunos jugadores que intentan recuperarse, poniéndole pausa al ritmo que llevan desde que arrancó el partido. Ahí la tiene Pinedo, para el conjunto local visitante. Ahí la domina el conjunto verde y blanco de Iquitos desde el fondo. Va a salir Patrick Reategui con la pelota. El medio, este es el jugador Navarro, recién Reategui. Chipao, el capitán, la tiene el 28. Por el costado izquierdo, este es el número 23, Valde Blanquez. En el medio campo, la domina el cuadro visitante. Se equivoca, recupera a los Chancas rápidamente, buscará al segundo. La tiene el jugador colombiano López. Cruzó la línea central del campo de juego por la banda izquierda. Está solo. A ver, Casquete no lo ven. Prefieren jugar a Ramos en frontal, muy cerca del árbitro. La tiene Ramos. Pelea contra dos jugadores. No puede. Ramos se engolosina, se equivoca. Es que para jugar en un espacio reducido, Ramos no tiene la técnica necesaria. Eso lo ha demostrado eso hace tiempo. Acá la jugada de López era para la izquierda, donde Abel Casquete estaba marcando el pase libre de marca, pero le pasa al jugador Ramos que no pudo hacer nada y el equipo de Comerciantes sale rápidamente. Atención con el tiempo sigue pasando, 39 minutos, sigue ganando el equipo de los Chancas 1-0, pero ha mejorado el equipo de Comerciantes Fútbol Club. Estamos a 6 del final. A 6 del final, señoras y señores, de lejos. Hay que tener cuidado. Es que lo que se ve en la cancha inicial es que los jugadores locales también se han cansado. Entiendo por la tensión que tiene el nivel del partido, por eso es que tienen ya la fatiga muscular. Y el otro equipo que ha cuidado el físico, por ratos aprovecha para correr y hacer daño en el área rival. Chocho informó. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero,
pago de servicio de luz, celulares, teléfonos, pago universidades, institutos y empresas. Atención todos los días, 7 de la mañana, 9:30 de la tarde en Agenda Interval de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Ahí te espera Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Ahí la pelota con Axel, viene al centro, señoras y señores, viene al centro. ¡Ah! Ponía la pierna en la brina buscando fortuna sin... Bueno, yo no veo que tuvo algún objetivo poner las piernas por poner, interceptó y el balón se fue hacia el arquero. No se esperaba que la pelota pase para Labrín, donde el jugador Chávez hace un centro muy bien dirigido con mucha fuerza, pero no estuvo atento Labrín y perdió una clarísima oportunidad. La pelota muy sabe hacia el arco, en este caso al arquero Sánchez. Sigue el fútbol, 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos de esta primera parte. Por el momento los Chancas 1, Comerciantes FC 0. Esta es Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 y Ribereña Deportes por Radio Ribereña 106.5 con Dante Encinas y Luis Chanamé. Balón por la derecha, la tienen los Chancas de Andahuaylas. López, el colombiano, el habilidoso jugando con Víctor Labrina. Con la pelota Labrina, atrás, va jugando para Rudy Palomino. Balón en el medio campo, la tiene ahora Ademar Robles que avanza, papazo lento, busca con bien jugar. La dejó para Casquete, el ecuatoriano se perfila, puede sacar el disparo, le están punteando. Chipao le aleja un poco la pelota, Rudy recupera ahora rápidamente por el conjunto local por la derecha y está el jugador Laurina hacia el centro, López no puede, rebota, recupera el jugador cusqueño Rudy, balón que viene arriba, cabecea Ramos y la pelota se pierde, en última instancia Takeuchi. La pelota se pierde, saque de fondo. Formó. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de Avenida Perú, cerca de la mansión Casa Hotel, de 10 metros cuadrados de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes 983-668892. Saque de fondo, Muebles Alba. Muebles Alba, todos los diseños en muebles en melamine. Los mejores acabados en cuarzo y granito. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Va a sacar el arquero visitante, Carlos Sánchez. A estas alturas del encuentro, vamos por los 42. Mesa de Vargas. 42 minutos de este primer tiempo, 1 para los Chancas, 0 para Comerciantes. Continuamos. Balón arriba, saltaban ahí Víctor Laurín con Pinedo, ganaba Pinedo, ahora la tiene Comerciantes FC, que ha empezado a jugar mejor después a razón del cansancio del conjunto local. La tiene el 31, Reategui. Reategui. Atrás con Valdeblanquez. Marca Ramos. Tiene que ponerle más fuerza Ramos. Tiene que aprovechar la contextura física que tiene Ramos. Bastante fornido. En antes lo empujaban y lo derribaban a un jugador menos fornido que él. Hablo de Valdeblanquez. Resetea la pelota. Comerciantes FC. Con su arquero Carlos Sánchez. Por la banda izquierda. Viene saliendo el 5, Hoyos, la tiró arriba buscando a Zambrano, hombre caído, el árbitro dice que no falta, una falta fuertísima en contra del jugador Ademar Robles, que está sentido, Mesa de Vargas. Cubría muy bien Ademar Robles en esta jugada, le entró con todo el jugador, creo que es el número 5, Hoyos. Y no le saca tarjeta amarilla, pero tiro libre. Se va acercando Casquete ya en el minuto, atención, minuto 43. Tiro libre para el equipo andahualino que ha bajado un poquito la intensidad del partido con el 1-0. Parece que están contentos, hay que buscar más goles. Somos Frecuencia Deportiva. En efecto, Milcia de Vargas, Zamora ahí deja la pelota para ver Casquete. Estaba muy cerca también. Ademar está lejos para pegarla directo al arco. Tiene que ser buscando un remate o si no un cabezazo. Esto ocurre a las 44 minutos de esta primera fracción. Señoras y señores, artillero al frente. ¿Será una lanzagranada? ¿Un bazucazo? Tiene que ser una lanzagranada buscando un cabezazo. Viene ahí mordido. Se rechaza mal la defensa de Comerciantes. Recupera la pelota. Ahí está Ederson. Con la pelota Mogollón. Por la banda izquierda. Este es Abel Casquete. Va a salir jugando su propio partido ahí en la zona técnica. Bastante molesto. Sí, no le está gustando estos, a lo menos, minutos finales. Sí, está molesto, muy molesto Basalar. Entiendo que no es lo que ha planteado y los jugadores no están transmitiendo lo que él ha indicado en campo de juego. Lanzamiento libre que favorece el conjunto local. Chocho y formó. Se remata 2 lotes de terreno de 258 y 272 metros cuadrados. En el fondo, Checo Cruz, pasaje Oscohuilca,
a 2 cuadras de la avenida Perú, muy cerca de la gerencia subregional Chanca. A buen precio, interesados llamar al 980-70-13-30. Ahí sí se puede pegar directo al arco con comba, con afecto. Además Robles, justo para su pierna. Señoras y señores, lanzamiento libre, balón parado que favorece el conjunto local. Viene la pelota hacia el arco. Atacar a los defensores arriba y salta Carlos Sánchez, el portero del cuadro de Iquitos, y la contuvo muy bien y la controla. Se han jugado hasta el momento 45 minutos, tiempo cumplido oficialmente, pero se dará 2 adicionales en este primer tiempo. Basalar completamente molesto, quita muy bien Casquete, también se duerme, le cae otra marca. Tiene que estar muy atento, por prohibido parpadearse, que exige Casquete. Balón que pasa, Cortés que también no puede. Rechaza con todo la saga del conjunto local hasta el arquero Carlos Sánchez, que bajó ahora hacia el fondo. Se cansaron, es que la tensión del partido y la corrida que se metieron desde los primeros minutos, pienso que es la causa, Mircea Díez. Recordemos que ha dado 2 minutos más el cuarto oficial por indicación del árbitro. Se jugarán un minuto más y termina este primer tiempo. Sigue el fútbol, ataca Comerciantes. Por la izquierda está siempre inspirado Johan Domínguez, que viene ahí hacia zurda. Cortés Mauricio, que casi rompe la valla del arco de Michael Soutillo. Soutillo grande, tuvo que arrojarse espectacularmente para sacar esa pelota. Apareció el que tenía que aparecer, sí. Soutillo puso la mano milagrosa para sacar esa pelota. Esta rechaza ahora, remata Toshiro, intentaba la vuelta, pero sin fortuna. Mircea de Vargas. Una jugada por izquierda del equipo Comerciantes, que en última instancia rechaza la defensa, pero la pelota le queda para su pierna izquierda del número 27, Mauricio Cortés. Un potente disparo buscando el segundo palo, pero aparece muy bien, reaccionando muy bien Sotillo, que puso la mano para evitar, porque se venía el empate en el último. Salvó a Mogollón en esa jugada que había perdido. Ya en cualquier momento termina el primer tiempo. Sí, señoras y señores, este primer tiempo ha terminado con el siguiente resultado parcial: Los Chancas 6-1, Comerciantes FC 0. En esa jugada puntualmente Mogollón prácticamente le sirve la pelota a Cortés y casi nos convierte. Mircea de Vargas. Ha terminado estos primeros 45 minutos con el resultado parcial a favor del equipo de los Chancas, 1-0. Vamos a ver en este segundo tiempo cuál será el replanteamiento de Basalar, también cuál será el replanteo de Marcial Salazar juntamente con Gustavo Roverano para este segundo tiempo. Hay que seguir buscando más goles, un partido difícil, un partido de semifinal, y un gol es muy poca diferencia, es un marcador mínimo que hay que seguir jugando con calma, de repente hacer algunos cambios. Podría ingresar Joey Martínez, que es bastante rápido por el sector derecho, para que se pueda sumar al ataque y tratar de hacer centro buscando tanto a Ramos como a Takeuchi, que en el primer tiempo tuvo varias oportunidades que no pudo aprovechar. Terminó el primer tiempo, reiteramos, y esperaremos qué pasa en el segundo tiempo. Mientras vamos con el apoyo comercial, con calma, con Chocho Mix, y luego estamos ya con los comentarios de André, de Kevin, de Alex y también de Rafael y Saúl. Informó. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería y juguería y mucho más. Tortas Rodas está en Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-415241. Representaciones y distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas tuberías y accesorios Paco Guadí, Cerámico San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería e inodoros Bainza y Talgrip. Productos Chema, pegamentos para cerámico Faxio, lavaderos Record, planchas Drywall Volcán, pinturas CPPQ, termasolares Ecologic. Ventas al por mayor y menor. Representaciones y distribución de González, Avenida Sesquicentenario 238 Andahuaylas. Pedidos al 983-60-1900. Mecánica de motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Vaya, TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de motos Romero, Avenida Los Álamos 143 Coñespuquio, Andahuaylas. Teléfono 983-946887. Rectificaciones Huancaray de Alfredo Pariona. Rectificación de motores, gasolineros y petroleros Monoblock.
Culata, cigüeñal, biela, servicio prensa, hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motos. Venta de repuestos originales y alternativos. Rectificaciones Huancaray. Está en Avenida Sesquicentenario 130. Curibamba, celular 983-66-1956. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 FM y en redes sociales, anunciando con nosotros. Mejora tus ventas y recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales está cada vez más cerca de las personas. Mayores informes al 983-668909, Avenida Andahuaylas 270. Muebles Alba, la elegancia, comodidad, diseño personalizado lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina, implementos, cocinas con acabados en cuarzo, granito y mármol. En Andahuaylas estamos en la avenida Lázaro Carrillo 665, frente a la piscina municipal de Andahuaylas. Local principal y avenida Lázaro Carrillo 131 en Talavera. Avenida 28 de Julio 130, celular 966-449-569. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Ferretería Alex, venta de artículos de ferretería, calaminas, tubos y cables para instalaciones eléctricas, tubos para instalaciones sanitarias, agua y desagüe, pinturas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego y otros. Ferretería Alex está en avenida José María Argueda, frente de Maday. Ferretería Alex, descuentos especiales. Y si piensas realizar algún evento, toldos y eventos, Mabel es la solución. Atiende a matrimonios, 50 años, aniversarios, 15 años, bautizo, cumpleaños, conferencias, graduaciones, toldos y eventos. Mabel ofrece además alquiler de mesas y sillas, equipo de sonido y filmación. Contactos, llamar al teléfono 981-897751 o 955-789135. Toldos y eventos Mabel. La mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techado, áreas verdes y salón de evento. La mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665. Reservaciones al 083-2056-13, celular 983-668864. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia, le dice Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, pasco, paraguas, desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez está en Avenida Andahuaylas 140. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios de luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Bien, amigos, ha terminado estos primeros 45 minutos donde el equipo de los Chancas anotó el gol a los 7 minutos. Parecía que podía seguir buscando más goles. Generó algunas ocasiones de gol, generó algunas jugadas que pudo haber sido el segundo tanto, pero no estuvieron atentos, no estuvieron concentrados, sobre todo Ciro Takeuchi, tampoco López, el mismo Ramos, y se perdió algunas ocasiones de gol. Ahora se viene el segundo tiempo, mientras que el equipo Comerciante Fútbol Club, después del primer tanto, empezó a salir a jugar. Creo que tiene ya su formato de juego bien claro. Cuando no tiene la pelota, todos se repliegan, tratan de recuperar la pelota, se cierran atrás con dos filas de 4 hasta 9 jugadores, dejando adelante solo al jugador Zambrano y a Cortés, mientras que el equipo andahuaylino no tiene mucho espacio para buscar los pases. Ha intentado algunos centros, pero la defensa ha evitado el peligro por el juego aéreo. En este segundo tiempo seguramente va a hacer algunos cambios. Vamos a ver qué modificaciones podía realizar ambos entrenadores, tanto en Comerciante Fútbol Club como en el equipo de los Chancas. La afición andahuaylina está exigiendo que el equipo siga buscando más goles. Un gol es muy poca diferencia, hay que seguir buscando más posibilidades de asegurar el partido. En este segundo tiempo, los jugadores de Comerciante Fútbol Club seguramente ya van a sentir el tema de la altura, el tema del cansancio, porque ya es un segundo tiempo que siempre es así.
cuando vienen casi todos los equipos a jugar en el Estadio Los Chancas. Así que el público muy contento de estar en el Estadio Los Chancas, pero están esperando más. Quieren gritar más goles y veremos qué modificaciones hace Juan Carlos Basalar en este partido. Reiteramos, el equipo está ganando 1-0 a los 7 minutos. Mogollón en un tiro libre que anotó un cabezazo, anotando el único gol del partido. Luego a los 15 minutos solo falló Takeuchi. A los 19 minutos Takeuchi se perdió una clarísima oportunidad. También estuvo muy atento el arquero, que no ha sido muy exigido. También hay que indicar que en las últimas instancias del primer tiempo, una jugada por izquierda donde Mogollón perdió una pelota y prácticamente le cedió el pase para que Mauricio Cortés, un potente disparo buscando el segundo palo, estuvo atento para reaccionar con el reflejo del caso. El arquero Michael Sotillo, quien desvió la pelota hacia el otro sector cuando estaba muy complicado ese disparo bastante cerca. Vamos a ver qué hacen los dos entrenadores. Veremos también qué modificaciones hacen. En el caso de los Chancas podría entrar, en mi opinión, Joe Martínez, de repente para darle cierta movilidad por el sector derecho. Vamos a ver también si de repente ingresa Jofre Vázquez para oxigenar un poco adelante. Creo que tienen que juntarse más. No está apareciendo López, como lo conocemos en partidos anteriores. Parece que ya lo tienen estudiado a este jugador López, que por derecha siempre era un peligro, siempre recibía solo, salía jugando, amagaba 1-2, pero se comprende mejor con Martínez para buscar el centro y buscar el cabezazo para... tenemos información, a ver si podías informar, Rafael, cómo está el equipo migrado en su partido allá en Cerro Pasco frente al Tiro 28 en la Copa Perú, etapa nacional. Informa. Así es, Milciades, en el minuto 30, 0-0 por ambos lados. Milciades, informó. Correcto, 0-0 allá en Cerro Pasco. Buen resultado hasta el momento para el equipo abanquino del Miguel Grau, que está jugando de visita. Vamos con los comentarios de André para ver cómo vio este primer tiempo donde el equipo de los Chancas gana por la mínima diferencia. Hay que seguir buscando más goles para jugar con más calma en lo que resta el partido. Informó. Adelante, André. Sí, un partido que hasta el momento le está saliendo redondo a Chancas. Un primer tiempo que arrancó con mucha intensidad por parte de los dos equipos. Chancas tuvo la suerte de meter el gol muy rápido. En los primeros 10 minutos ya iba ganando 1-0 con un muy buen centro del jugador Casquete. Mogollón ya lo conocemos, el número 4 de Chancas, es un jugador que tiene muy buen juego aéreo. En el partido de ida de Iquitos se le había negado el gol, tuvo 2 o 3 bastante claras. Ya había anunciado en ese partido de ida su capacidad por el juego aéreo y hoy día tuvo la suerte de marcar un gol. Es verdad que la defensa de Comerciantes FC deja muchas licencias porque el jugador Mogollón salta muy solo. Es verdad que salta bastante porque se eleva con consideración, pero aún así muy solo. No tenía un jugador que lo estorbe, sabiendo que Mogollón es un jugador que casi siempre gana los balones aéreos en ataque. Entonces ahí un error del equipo de Comerciantes, pero muy bien para Mogollón y muy bien para los intereses de toda la gente de Andahuaylas. Después, hasta el minuto 30, tuvimos un ida y vuelta con jugadas de peligro para ambos equipos, pero las más claras hasta ese momento las tenía Chancas, sobre todo con ese cabezazo de Oshiro Takeuchi casi en el área chica, que el arquero Carlos Sánchez la saca de forma espectacular y evita el segundo gol para Chancas. Pero luego, en un contragolpe del equipo de Comerciantes, el jugador que era autor del primer gol, el jugador Mogollón, comete un error y se la deja totalmente servida al jugador Cortés, al delantero del equipo de Comerciantes. Se acomoda en el área, saca un potente disparo cruzado y muy bien Michael Sotillo para sacar una mano espectacular y evita el empate de Comerciantes. Entonces el equipo de Chancas tiene que buscar un segundo gol sin descuidarse atrás, porque este 1-0 es bastante peligroso. Nos empatan en una pelota parada, en un tiro libre, en un córner, y los penales ya es un poco de azar. Entonces Chancas tiene que asegurar este resultado, tiene que meter un segundo gol. Y yo veo bien al equipo, hay que aprovechar el cansancio de Comerciantes en este segundo tiempo y esperemos que llegue el segundo pronto para Chancas. Sí, yo soy de la idea de que los 11 que arrancaron este primer tiempo sigan en el segundo tiempo y al ver que no funcionen los 10 o 15 primeros minutos, hacer los cambios necesarios, ¿no? Milciades sugería de que entre, por ejemplo, Joey Martínez. A Joey lo he visto en algunos partidos importantes como que tiene limitaciones. Entiendo que estos 11 que comenzaron el primer tiempo, sí, está haciendo un buen partido Labrín. Sería cuestión de que se calmasen un poco y van a empezar a jugar mejor. Y si esto no funciona, repito, los 10-15 minutos, a mi manera de ver lo que está pasando en el campo de juego, recién hacer los cambios necesarios. Pienso yo, por la presión del partido, la tensión que significa jugar este partido,
les ha causado una fatiga emocional y eso traduce en fatiga muscular. Y es rarísimo, es la primera vez que veo a un conjunto local que al minuto 30 del primer tiempo ya estén cansados y el otro equipo comience a jugar mejor, que lo tiene bien medido. Sí, pero el otro los mide y empieza a salir en contragolpe y así nos está haciendo daño. Yo puedo calcularle a Comerciante FC que al minuto 15-20 van a correr aún. Después van a empezar a bajar como lo hizo en el partido anterior y eso tenemos que aprovecharlo muy bien. Mircea de Vargas. Bien, vamos con el comentario también, cómo vio el primer tiempo. ¿Cómo ve el primer tiempo, Kevin? Bien, Milciades, amigos de Frecuencia Deportiva, sin lugar a dudas un primer tiempo donde los primeros 30 minutos tuvo un dominio claro el cuadro local, el cuadro de los Chancas Fútbol Club. Se vio pocos ataques por parte de la visita del cuadro del Comerciantes FC, una que otra llegada también de Mauricio Cortés. Sin lugar a dudas, prácticamente Michel Sotillo estaba de espectador. En los primeros 30 minutos, una que otra llegada de Mauricio Cortés, el delantero del cuadro del Comerciantes Fútbol Club, pero sin lugar a dudas no nos podemos quedar así. Tenemos que, en este segundo tiempo, en los primeros 10-15 minutos, tenemos que seguir a buscar el segundo gol para asegurar el encuentro, porque uno es ninguno. Alex Milciades, lo sabemos todos, nos ha pasado ya con otros equipos acá jugando de local en Andahuaylas en toda la competencia de esta segunda división profesional, y esperemos pues que el profesor Juan Carlos Basalar pueda sacar todo lo mejor que tiene, y también asimismo los 11 muchachos, los 11 chancas que puedan salir a asegurar el partido y de esta manera dar una alegría a toda la afición andahuelina, Alex. Bien, ya el árbitro está en el centro del campo, el árbitro Diego Aro creo que no tuvo problemas para conducir el partido, es un árbitro con mucha experiencia, con mucha personalidad, y las cosas se manejaron sin problema. Ya van saliendo los dos equipos, en este momento vemos a Comerciante que ya se va dirigiendo a su lugar, y en cualquier momento los Chancas. Mientras vamos con Chocho Mic, la información comercial, y vamos a ver allá, palabras también de Saúl, cómo vio este primer tiempo. Saúl Velázquez, adelante Saúl. Así es, mis amigos, ha concluido estos primeros 45 minutos, cuando ya en estos instantes ambos conjuntos, ambos equipos, tanto los Chancas como Comerciantes, vienen haciendo su retorno al estadio, al gramado del estadio de los Chancas de Andahuaylas, para continuar con estos segundos 45 minutos. Así es, efectivamente, este primer tiempo, el juez principal de esta contienda, el señor Aro, no se hizo ningún problema. En estos 45 minutos solamente sacó dos tarjetas amarillas. En el minuto 10 al jugador casaquilla número 13, al número 27, Mauricio Cortés, y a los 22 minutos al jugador Valde Blanques. En estos primeros 45 minutos, esperando por supuesto que el equipo andahuaylino reaccione, porque no estamos jugando como debe ser, estamos dejando jugar al equipo de Comerciantes Fútbol Club. Y este resultado 1-0 es un poco engañoso y un poco peligroso, porque cualquier momento puede venir el empate y se nos puede venir la tarde al equipo Chanca. Bien, muchas gracias, Saúl. Mientras vamos con Chocho Mix, informó. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años de bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles, bocaditos, dulces, salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas está en Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-415241. Representaciones y distribución de González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Pasco, Guadín, Cerámica San Lorenzo, Tanques Rotoplas, Grifería, Inodoros Bainza y Talgrif, Productos Chema, Pegamentos para cerámicos, Faxio, Lavaderos Record, Planchas, Drywall, Volcán, Pintura CPPQ, Termas Solares, Ecoloy, ventas al por mayor y menor. Representaciones y distribución de González está en Avenida Sesquicentenario 238, Andahuaylas, pedidos al 983-60-1900. Mecánica de motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales de toda marca de motos. Vaya TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de motos Romero está en Avenida Los Álamos 143, Joñepuquio, Andahuaylas, teléfono 983-946887. Rectificación de Juan Caray, de Alfredo Pariona. Rectificación de motores gasolineros y petroleros monobloc, culata cigüeñal, biela, servicio, prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culata de motos. Venta de repuestos originales y alternativos. Rectificaciones Juan Caray está en Avenida Sesquicentenario 130, Curibamba. Celular 983-66-1956. Bien, el árbitro, el señor Aro, se ha ido hacia el sector sur. Parece que ha expulsado a uno de los recogebolas que estaba con su chaleco anaranjado.
lo ha sacado de la malla olímpica y ya se dirige al centro del campo para que dé inicio este segundo tiempo. En la narración, Alex Roger, para todos los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva. Adelante, Alex. Gracias, Milce de Vargas Zamora. Gracias, compañeros. Gracias a todos los que siempre nos siguen. Y siempre, seguramente hoy día... no, hoy día es domingo. Pensaba saludar a Agrobanco, pero hoy día no trabaja Agrobanco. Vamos a tener la parte complementaria, señoras y señores. Y comenzó el partido en la parte complementaria. Aquí los Chancas de Andahuaylas. Este partido, vamos por el cierre final, la recta final en este encuentro. Por el momento ganando el conjunto local por 1-0 por la mínima. Lo decía bien Saúl, tenemos que aumentar. Este resultado por el momento es peligroso, un empate y se nos viene la noche. Este es el 19. Domínguez marca muy bien, jala, falta, sí señor, pita el árbitro, falta para afuera. Le jalaban. Formó, vamos Chocho, la voz que vende. Muebles Alba, la elegancia, comodidad y diseño personalizado lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina implementamos cocinas con acabados de cuarzo, granito y mármol. En Andahuaylas estamos en Avenida Lázaro Carrillo 665, frente a la piscina municipal de Andahuaylas, local principal, y Avenida Lázaro Carrillo 131. La pelota por la derecha ahora, que está con la pelota 11, con el 11, López, el colombiano, busca bien jugar, pedía que pase ahí Labrín, pero prefirió jugar atrás para Robles, tiene que resetear, no tenía otra opción. Transporta Robles, se da la vuelta entera, hay 3/4 de cancha, terreno del conjunto visitante, la tiene ahí. Qué balón que le puso para Víctor Labrín, mal, falta. Sí, dejó la plancha, ambos chocaron fuerte. Pide la camilla inmediatamente, sí. Veo una jugada bastante peligrosa, un centro, un pase de López para la corrida, en este caso del jugador Labrín. Salía el arquero Sánchez, chocaban en medio camino, la pelota queda picando y un encontrón bastante fuerte entre dos jugadores, el arquero y el Labrín, y el árbitro está solicitando el ingreso de los asistentes médicos, en este caso de ambos equipos. Acciones paralizadas al minuto 30 segundos del primer tiempo. Mientras vamos con Chocho Mix, informó. Ferretería Alex, venta de artículos de ferretería, caraminas, tubos y cables para instalaciones eléctricas, tubos para instalaciones sanitarias, agua y desagüe, pinturas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego y otros. Ferretería Alex está en Avenida José María Argueda, frente de Maday. Ferretería Alex, descuentos especiales. Toldos y eventos Mabel ofrece matrimonios, 50 años, aniversarios, 15 años, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones. Toldos y eventos Mabel ofrece decoraciones. Llamar al 981 89 77 51. Toldos y eventos Mabel, alquiler de mesas y sillas, equipo de sonido y filmación, informó. Frecuencia Deportiva, acciones paralizadas siguen atendiendo, ya se va recuperando lentamente el arquero del equipo de Comerciantes Sánchez, con el número 21, también Labrín sigue sentido, sigue tendido en el área chica del arco norte. Vamos a ver qué dice el árbitro, seguramente lo van a retirar para que pueda continuar el fútbol. Esto pasó al minuto 30 segundos de este segundo tiempo. Siguen acciones paralizadas. Reiterar que el equipo de Abancay en la Copa Perú está empatando más o menos hasta los 30 minutos del primer tiempo, 0-0 allá en Cerro de Pasco. El público sigue esperando con ansias de que se siga viendo el fútbol. Vamos a ver también qué cambios va a salir en los próximos minutos. Sigue sentido ya el arquero del equipo de Comerciantes, Carlos Sánchez, ya está parado, se va acercando también para ver qué sucede, porque se chocaron con Labrín ante un pase de López. Vamos a ver qué sucede, mientras vamos con Chocho Mix. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665, reservaciones al 083 20 56 13, celular 983-668864. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos y artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico, un horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia, le dice Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. El jugador Labrín pide cambio, ya va corriendo también Joe Martínez para ingresar en cualquier momento. Se ha recuperado, estaba cojeando, pero llegó casi a la línea central y ha solicitado cambio con las manos. No va a continuar Labrín, viene la camilla y ya va calentando rápidamente también de emergencia Joe Martínez, que es el cambio natural.
es el marcador derecho que ha jugado muchos partidos desde el inicio, van corriendo también los camilleros y lo van a retirar. Lamentablemente Labrín ha quedado sentido en ese encontrón con el arquero en los primeros instantes de este segundo tiempo. ¿Cómo viste la jugada, Alex? Bueno, una jugada peligrosa, más parece una falta del arquero. Acá estamos viendo la repetición. Bueno, yo no coincidía mucho o no me gustaba tanto que Joey Martínez ingresara, pero vamos a ver cosas que estabas pidiendo en universidades, cómo funciona. Y Labrín, para mí, Labrín es un jugador, Joey Martínez es un jugador bastante veloz, pica, sí, cierto, pero ahí en la recta final a veces como que se demora un poco para tomar decisiones. Pero vamos a ver ahora cómo funciona, más allá de las especulaciones o las opiniones que podamos dar. Labrín en camilla se va retirando, bastante sentido, y en su reemplazo, ahí está listo ya el iqueño o el chinchano, Joey Martínez. Así está ingresando en este momento, está solicitando la autorización, ya lo sacaron a Labrín acá en el sector de Oriente, ingresa Joey Martínez, que no ha tenido mucho tiempo de calentar, ya se va ubicando como marcador derecho, va a seguir el fútbol, la pelota lo tiene el árbitro que le está pidiendo al arquero para que continúe. Vamos, Alex. Ahí, señoras y señores, cierran una del fútbol aquí en Los Chancas de Andahuaylas, en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Estamos para Radio Ribereña 106.5 allá en Iquitos, con Ribereña Deportes, con Dante Encines, Luis Chanamé. Y esta es Radio Andahuaylas 106.5. También estamos en Facebook y YouTube. Balón arriba, sale el arquero Carlos Sánchez y lo controla el arquero vestido completamente de amarillo esta tarde. Ahí jugada al ras, va recibiendo la pelota Hoyos en el medio campo, está muy cerca Chipao, prefiere dar el pase por la banda derecha. Ahí está el jugador recién ingresado, Vela Piero. Este es Patrick Reategui, jugando desde el fondo, reseteando el fútbol. El conjunto de Iquitos que pierde este partido por 1-0. La tiene Chipao. Con la pelota el conjunto visitante. Este es el 8, Pinedo, Martín. Cortés Mauricio, el zurdo de buena pierna izquierda. En antes tuvo en sus pies el empate, pero grande Sotillo que evitó, se mandó un tremendo atajadón. Este es el 5, Hoyos. Jason tocando con Patrick Reategui. Piero Vela con el 17 arriba, mandó para que vaya su compañero Johan Domínguez, demasiado largo. Y el recién ingresado Joey Martínez la ve pasar al saque lateral. Y formó. Ferretería Gutiérrez, artículo de ferretería, caraminas, clavos, tubos, pasco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez. Una jugada peligrosa en el arco de Comerciantes FC, casi llega al segundo. Tuvieron que pasar apuros los de Comerciantes y el balón se pierde el córner, Mircea de Vargas. Una jugada rápida como nos tiene acostumbrado López, hizo un centro al borde del área chica, saltaba el jugador, creo que fue Takeuchi, la pelota pasó por debajo y el arquero tampoco pudo evitar y en última instancia se va al tiro de esquina del sector de Occidente con Norte. La va a pegar Casquete, Abel de pierna derecha, balón al primer poste. Se acaba de salvar Comerciantes, pita el árbitro. Jugada peligrosa de Gamarra. Están cobrando falta, jugada peligrosa de Gamarra, balón hacia afuera, Mircea de Vargas. Así es, un tiro de esquina bastante cerrado hacia el área chica, buscando incluso un gol olímpico que al final tuvo que desviar, y peligroso el tiro de esquina. Sigue el fútbol, primeros 8 minutos del segundo tiempo. Va a sacar el arquero de Comerciantes FC, Carlos Sánchez con el 21. Pierna derecha, balón por arriba para mandarlas al campo contrario. De cabeza responde Rudy Palomino. En el medio campo la pelea Oshiro, la pechea muy bien Ramos. La bajaba falta, mano compra el árbitro. Falta a favor de Comerciantes FC. Y formó. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, depósito, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicio, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y empresas. Atención, todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, está vendiendo abuelas 270. Ahí la pelota, pita el árbitro otra vez. Falta en contra del jugador 8, Pinedo. Así es, una falta de Chávez que el árbitro cobraba, que lo estaba reteniendo, parece que lo agarraba y cobra el tiro libre rápidamente el equipo Comerciante Fútbol Club. Ahí la tiene Jefferson Valdeblanquez. Señoras y señores, con el esférico 3/4 de cancha va dominando el conjunto visitante. Este es Hoyos que juega con su compañero Zambrano. Hoyos otra vez balón
con Hoyos, descuenta 1, quita muy bien, intercepta muy bien Ederson desde el fondo, Shiro que sale con todo, sigue con la pelota, Shiro tiene que pasar, López, balón por la derecha, están proyectándose también ahí, balón para Ramos, amaga muy bien, se entra del área, que se saca el tiro de derecha, lo marcaba muy bien, estorbaba ahí Reategui, y el balón fue desviado. El tiro de Ramos fue desviado, Mircea de Vargas. Así es, un pase en diagonal hacia la diagonal Ramos y López le daba el pase dentro del área grande. Trató de hacer de media vuelta, pero la pelota salió totalmente desviada. Pero el equipo de Comerciantes sale rápidamente. Eso significa que este equipo también tiene físico, pero ya se va sintiendo el cansancio respectivo. Ataca a los Chancas. Ya se comienza a notar el cansancio, la fatiga por la altura de los jugadores de Iquitos. Balón que viene arriba, salga el arquero. Demasiado cerca al arquero. Están dando ese, pero tiene que ser un poco más abierto. Calcularle mejor a que el compañero llegue. Mircea de Vargas. Así los centros de López tienen la intención de buscar tanto a Oshiro Takeyoshi o a Ramos, pero están viendo muy cerrados hacia el arquero sale y no tiene ningún problema que agarre con las manos. Tiene que ser un poquito salido hacia el otro sector para que no pueda salir el arquero y pueda tener mayores posibilidades. Sigue el fútbol. Balón arriba, se esfuerza Gamarra, alejaba el peligro por el momento, por el medio campo, recupera Comerciantes por intermedio de Johan Domínguez. Lo tiene ahora el 8, este es el jugador Pinedo, abre la jugada para que vaya Piero Vela, el que ingresó en el segundo tiempo, el 17 sigue por la banda derecha, ahí de 17 contra 17, Vela versus Casquete Abel, el ecuatoriano, era superado, viene al centro, está también Cortés colaborando con la jugada, Vela otra vez vino al centro, peligroso, tiene que sacar Gamarra, pierna zurda, alejar el peligro, está llegando de alguna forma, entiendo que debe haber mayor marca en el medio campo del conjunto local. Formó. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de Avenida Perú, cerca de la mansión Casa Hotel, de 10 metros cuadrados de frente y 20 metros cuadrados de fondo. Mayores informes al 983-6688-92. Ahí arriba, solo contra el mundo, Ramos peleaba, recupera Comerciantes de derecha, va a sacar bien el centro. ¡Oh! Tiene que batirse Ederson para alejar el peligro. Ahí tiene Oshiro que toca muy bien para Joey Martínez que se proyecta por la mano derecha. Prendió la moto, cruzó la línea central del campo de juego. Pasa ahí también el servicio que viene para López. Intercepta bien el zaguero Valdeblanquez. Saca la pelota arriba buscando un compañero. Primero la cobertura. Ademar Robles. La pelota se le va. Balón que se pierde lateral. A favor de Comerciantes FC. Formó. Se remata 2 lotes de terreno de 258 y 272 metros cuadrados en el fondo Chejo Cruz, pasaje Oscohuilca, 2 cuadras de Avenida Perú, muy cerca a la gerencia subregional Chanca, buen precio. Interesados, llamar al 980-70-1330. 12 minutos de esta segunda fracción. Comerciantes FC pierde por 1-0 aquí en los Chancas de Andahuelas con el equipo del mismo nombre. Chancas SIC va ganando por la mínima diferencia hasta el momento. Frecuencia Deportiva por Radio Andahuela 106.5. También estamos en Facebook y YouTube. Balón con Cortés. Otra vez Cortés puede sacar el disparo de izquierda. Pone la pierna. Ahí Rudy Palomino desvía. Balón que se eleva. La pelean arriba. Está Zambrano también. Salta de Mar Robles. Otra vez con la pelota va quedando Comerciantes. Está ganando las divididas el conjunto visitante. Este es el jugador número 12, eso no la tenemos, no, es Alas, Leonardo, sí, perdona. Ahí en el medio, Chipao, que controla la pelota con dificultad. Desde el fondo, Valdeblanquez. Reategui Patrick. Valdeblanquez recibe la pelota. Hoyos, Jason, que juega con su compañero. Este es el 19, el zurdo Johan Domínguez, que se va abriendo por la banda derecha. Al sector de Occidente. Con Vela. Johan Domínguez. Con la pelota, Johan Domínguez va tocando muy bien. Ahí está el zurdo. Se va metiendo por la banda derecha. Cortés Mauricio. Lo marca con mucha fuerza ahí Axel Chávez, pero no puede con él. Sigue con la pelota. Se cae Gamarra, que también marcaba. Se bate con todo Gamarra. Se estira, falta a María. Sí, es que venía que cortar, pero metió la plancha y es un zaguero demasiado importante para el conjunto local. Así es, tarjeta amarilla. Está condicionado ahora Gamarra. Gamarra entró muy fuerte, muy cerca al árbitro y el árbitro le sacó tarjeta amarilla. Tiro libre para el equipo de Comerciantes Fútbol Club a los 13 minutos. Informó Frecuencia Deportiva y es la primera cartulina amarilla para el conjunto local. A estas alturas del encuentro. Y tocando muy bien estas alturas, estos últimos minutos, André Vargas.
Sí, Comerciantes ha empezado a tocar con más peligro en la cancha de Chancas. Chancas lo está dejando jugar un poco más. Es verdad que ha estado atacando estos primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo, está atacando Chancas. Ahora le está cediendo un poquito el balón a Comerciantes. Es así, no son etapas del juego. Te atacan, pero tiene que saber sobrellevar esta parte del segundo tiempo Chancas. Completamente de acuerdo, André Vargas. Parte del proceso de este encuentro, pero tenemos que poner un poquito más de atención, estar concentrados al milímetro. Frente a la pelota va quedando. Es el zurdo, creo que Johan Domínguez Tabela también. 2 hombres en la barrera, se trata del jugador. Si no me equivoco, está Ademar Robles y también da Rudy Palomino. Artillero al frente, a 2 artilleros, está el 17 Vela. Está Joey Martínez. Vela derecha, no dejó la apuesta para Domínguez. De pierna izquierda, balón que viene a segundo poste. Un poquito más, Junior Zambrano llegaba y la empujaba peligrosa. De ejecución para Comerciantes FC Mircea de Vargas. Así es, un tiro libre bastante peligroso buscando el segundo palo. Cerraba con todo Junior Zambrano, que estuvo cerca, no alcanzó y se salvó el equipo. Sigue el fútbol. Balón arriba, un cruce largo para que vaya López, que se lo están ahí sacándole la pelota cuando casi lo tenía. Marca Joe, falta el árbitro. Pite el árbitro, falta en contra de Hoyos. Lanzamiento libre que favorece el conjunto visitante. Formó. Toldos y Eventos Mabel ofrece decoración para matrimonio, 50 años, aniversarios, 15 años, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones. Toldos y Eventos Mabel. Contactos al 981-897751. Toldos Eventos Mabel. Alquiler de mesas y sillas, equipo sonido y filmación. Va a sacar ese lanzamiento libre del 13. Este es Valde Blanqués. La tiró arriba. Cabecea Ederson. Mogollón. Balón arriba. Hasta el medio campo. También llegaba muy bien Ramos desde atrás. La dejó para Casquete. Este Rudy Palomino jugando con Ademar Robles. Por la izquierda pasa Axel. Balón para Axel. La tiene Axel. Prendió la moto. Se va con todo. Sacará al centro. Ahí viene con dificultades. No le están ahí tapando. Lo marca muy bien Axel Chávez. Balón arriba. Recupera Comerciantes. Este es el jugador Cortés. Mauricio que cruzó la línea central del campo de juego. Bueno. Bien el chato Rudy. Ponía la pierna. Pero no está teniendo la jugada de Ademar Robles. Marca otra vez Rudy. Con mucha fuerza, sigue con la pelota Cortés, Mauricio, otra vez Rudy, se cansó. Fundió motor Mauricio Cortés, hasta ahí llega Cortés, tiene que recuperarse, apenas respirando. Y la gente se emociona, sí, con toda la entrega de Rudy Palomino la gente se emociona. Pero le falta apoyo a Palomino en la marca, solo está corriendo, pero tiene que haber alguien que le haga el apoyo, la cobertura respectiva para recuperar y tener la pelota. Sí, el jugador que tiene esa especialidad es Rudy. Balón ahí jugando, Chipao que la metía ahí para que vaya. Johan Domínguez, pero no puede recuperar el cuadro local. Cruzó la línea central del campo de juego. Joe Martínez dejó la pelota para su compañero López. Devolución para Joe. Ahora al centro, Joe viene al centro. ¡Oh! Parecía gol, balón que se va por encima del arco de Carlos Sánchez Mircea de Vargas. A los 17 minutos una proyección de Joe Martínez que es bastante rápido. Se comprende con López, le puso la pelota, lo amagó al defensa central. Vino el centro buscando a Ramos, pero la pelota se fue muy por fuera y por encima, chocó incluso en la malla. Mucha gente del sector de Oriente gritaba gol, pero era por fuera que chocaba la malla. ¿Cómo viste a esta jugada? Ha entrado muy bien, lo pedías Vilciades, ha entrado muy bien, está corriendo bastante, se está proyectando mucho, le está dando ese soporte a Carlos López, porque el back central de Comerciantes, que es Valde Blanqués, es un central muy bueno, y con la proyección de Joe Martínez, ahí Carlos López y Joe Martínez pueden causar estragos por esa banda. Y está fresco Joe. Balón que va en el poder del conjunto local, los Chancas. En el medio campo de Ademar Robles. Balón para Joe Martínez. El chinchano con la pelota, el 16. Busca quiere jugar, mira el panorama. La tiró al medio. Está replicado, ya está cansado, se nota. Van a contragolpear a partir de este momento los de Comerciantes. Están todos en su cancha. La tiene Agustino. Takeuchi tocando con López que se complica. Se durmió un poco la balón, la pelota le ganaba. Le marcan, recuperan al fondo Comerciantes FC. Este es el jugador Jefferson Valde Blanqués. La tiene Valde Blanqués. La tiró para Hoyos. Jason con la pelota hacia el medio, regala. Se equivoca también el cusqueño. Rudy Palomino recupera a Ademar Robles.
Rudy Palomino, Axel Chávez por la izquierda. Pisa la pelota. La tiene ahora Palomino, Rudy. Cambia la jugada por la derecha. Está solo, completamente suelto. Joey Martínez gana el centro. Viene al centro mal. Choca en un rival. Va recuperando la pelota. Carlos López intentaba. Se bate con todo. Leonardo Salas saca la pelota. Pero regalo para un conjunto. Para un jugador del conjunto local de Robles. Mete al centro. Aunque el asistente de segunda instancia, el señor Víctor Escobar, levantó. Yo vi que levantó. Ahora vamos a ver en la repetición. Por mientras, informó. La mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techado, áreas verdes. Casa Hotel La Mansión está ubicado en Avenida Perú 665. O reservaciones al 083-2056-13. Informó Frecuencia Deportiva por Radio Novela 106.5 y Ribareña Deportes por Radio Ribareña 106.5 con Dante Encinas y Luis Chanamé. Estamos también en Facebook y YouTube. El partido por el momento 1-0 a favor del conjunto local, que por el momento con este resultado finalista ataca por la banda derecha, se mete Carlos López, sacará el centro, amaga, sigue con la pelota López, viene, amaga otra vez, de zurda el centro, mal, pide disculpas, la pelota choca en un defensor, recupera Comerciantes FC desde el fondo, ya cansados, ya fundidos. Ahora, toda la jugada va a ser en esta forma, esperando Comerciantes y nosotros atacando, viene al centro, la tiene Ramos. Gol. Ramos. Local, señoras y señores. Ramos por el segundo. Mircea de Vargas. Así es, amigos, exactamente al minuto 21 se produce el segundo gol, una jugada por derecha donde López empieza a jugar. López empieza a abrir el partido, se acomoda, hace un centro que la defensa lo deja pasar y solo dentro del área define Ramos ante la marca que no lo pudo contener, anotando al minuto 21. 2 para los Chancas, 0 para Comerciante Fútbol Club. Ramos apareció en el gol, informó. ¿Cómo viste el gol, Kevin y André? Golazo de Ramos, Mircea de Vargas. Ale Roger, amigos de Frecuencia Deportiva, llegó la calma, llegó la tranquilidad al estadio de los Chancas de Andahuaylas. Sin lugar a dudas, este 2-0 ya nos deja un poco más tranquilos, pero tenemos que seguir haciendo un buen fútbol, un buen juego para continuar anotando más goles y de esta manera asegurar el pase a la gran final de la Liga 2. Alex. Sí, ya más tranquilos con el 2-0. ¿Cuándo se va a producir dos cambios, Mircea? Yo voy anotando, dale. Bien, va a haber cambios. Sale el 5 Hoyos. Número 5 ha salido Hoyos y ha ingresado el número 6. Ha ingresado el número 26. Número 26 ingresó Guevara. Rey Guevara. También ha ingresado Rivaldo Correa. Rivaldo Correa ha ingresado en el equipo de Comerciantes. Atención, Rivaldo Correa ha ingresado y Rey Guevara. Dos cambios en el equipo de Comerciantes de Fútbol Club. Gana los Chancas 2-0. Vamos a ver si se motiva el equipo para este partido en lo que queda. Informó, no, Rivaldo Correa el 29. Informó. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, caraminas, clavos, subo, pasco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadoras y mucho más. Ferretería Gutiérrez, está vendiendo Andahuaylas 140. Vamos, Alex. Hay carga otra vez por la mano derecha el conjunto local. Señoras y señores, se inspira. Empieza a jugar mejor Carlos López. Triangula con Ramos. Está atrás ahí. Casquete derecha. Y la pelota se pierde por encima del arco. En efecto, la pelota es reseteado y sale el conjunto visitante. Ahí le hacían túnel, faltas. Pite el árbitro, que es lo que está cobrando. Ah, no. Tienen que apagar esto. Vamos, Mirciades. El árbitro está indicando que no prendan ese humo respectivo. El humo respectivo porque es bastante tóxico. A ver si evitan el árbitro. El árbitro dijo que por favor evitar prender esas cosas porque está prohibido.
y el árbitro paralizó para que pueda tranquilizarse y continúe el partido. Los mismos jugadores están pidiendo que por favor no prendan, hacer la barra, pero sin ese tema. Está llamando la atención al capitán. Al capitán va a llamarle al capitán Sotillo para que llame a la hinchada que evite. Está prohibido prender estas cosas. No han controlado a los policías. No han hecho la... Si no va a suspender. Se va acercando Sotillo para que tranquilice a Pal. Bien, amigos, así están las cosas. Mientras vamos con Chocho Mix, informó. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Depósito, retiro, transferencia, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey. ¿Qué es lo que está pasando, Milciades? Ya el árbitro llamó al capitán para que a la hinchada pueda darle la indicación de que no prendan nada de humo, nada de bombardas, nada de cosas peligrosas prohibidas. Somos Frecuencia Deportiva, continúa el fútbol. Vamos con Ale Roger. Yo no veo la necesidad de todo este humo, no sé cuál es el razonamiento de los de la barra. Balón arriba, otra vez cara al cuadro local, venía la pelota para López, pero recupera Joey Martínez después de que la saga alejaba por el momento del peligro. La tiene Joey, que entró completamente inspirado. Joey Martínez, el chinchano, en un partido bien jugado hasta el momento. Balón por izquierda, la tiene Axel Chávez, jugada, mueble salva. Todos los muebles en melamine con acabados en cuarzo y granito, con diseño personalizado. En Mueble Salva, pensando en tu comodidad. Por primera vez, ahí de forma masiva, general, gritando las personas que vinieron aquí a las chancas, emocionados como nunca, más que nunca. Por el momento, somos finalistas. Jugaremos primero allá, si terminar el partido así. Pero falta bastante. Por el momento, me limitaré a decir, por el momento, finalista el cuadro de los chancas. Mano de Mauricio Cortés y el lanzamiento libre para el conjunto local. Formó. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra Avenida Perú, cerca de la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes 983-6689-8892. Se remata 2 lotes de terreno de 258 y 272 metros cuadrados en el fondo de Chejo Cruz, pasaje Oscohuilca, 2 cuadras de Avenida Perú, muy cerca de la gerencia subregional Chanca. Buen precio. Interesado, llamar al 980-70-1330. Ay, Oshiro, que como dice Misa, debería estar esperando y algún centro, alguna jugada. Está retrocediendo, recuperar, apoyar a Payana, el arquero, choca con su propio compañero, la retiene López, puede sacar el disparo. La pelota que choca en el travesaño y vuelve a la cancha. Tiene la saga del conjunto visitante. Este es Patrick Reategui, que va tocando con el jugador Chipao. Con el balón, Ricardo, el capitán, sigue con la pelota, marca, ahí comete falta Rudy. Lanzamiento libre, Ferretería Alex, que favorece el conjunto, los visitantes. Formó. Torta Rodas ofrece torta para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizo, graduación de baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas está en Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-41-52-41. Tortas Rodas. Balón en campo del conjunto Guindo, local, los Chancas. Sotillo va a tomarse todo el tiempo del mundo para agarrar esa pelota y salir jugando por la banda izquierda con Gamarra. El juvenil, 21 años, tiene el balonazo que viene arriba, offside. Levanta el banderín Víctor Escobar, el asistente 2, para decir que Casquete estaba en posición adelantada. Y formó. Representaciones y distribución de González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas para tuberías y accesorios como Papco, Huevín, Cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería inodoros Bainza y Tagrif, productos Chema, pegamentos para cerámicos Faccio, lavaderos Record, planchas Drywall. Representación y distribución de González, está en Avenida Sesquicentenario 238. Informó Frecuencia Deportiva, ahí la tiene López, balón que viene para Oshiro. Se cae en el área, el árbitro dice que no falta. Es cierto, también a mi apreciación dejó caerse, apenas sintió el toque. Oshiro cuando carga responde, Comerciante, viene la pelota al centro. Gamarra tiene que alejar el peligro, tiene que batirse Gamarra. Carlos, la pelota por el momento, ida y vuelta.
La tiene conjunto local. El colombiano por la derecha. El delantero que está jugando este partido algo retrasado. Carlos López daba pase a Ollero. André Vargas. Sí, Joe Martínez se va, me parece, ya de forma innecesaria al ataque. Ya no es necesario que arriesguemos tanto. Joe Martínez tiene que darse a cubrir su lado. Casi nos hacen daño por esa contra. El profesor Basalar también muy molesto. Lo llama a Joe Martínez para que mantenga la calma. Está bien atacar, buscar un tercero, pero sin descuidar la contra. Estamos ganando con diferencia de 2 goles. Sí, porque el equipo Comerciante Fútbol Club también está jugando rápido, no siente la altura, no siente el cansancio y tiene salidas rápidas, claras para buscar. Nos agarró mal parados. Por suerte se pudo recuperar la defensa del equipo de los Chancas. Informó. Ahí recordándose toda la historia de A hasta la Z. Rudy Palomino con Mauricio Cortés. Sí, ahí están los dos hace rato. Siguen discutiendo. Ahí Rudy Palomino con Mauricio Cortés. El zurdo con el cusqueño. Se recuerdan a sus madres cada uno seguramente. Ahí la tiene Ademar Robles, el zurdo de buen chute. Da el pase para Oshiro Takeuchi. Por la derecha está suelto como siempre López. Carlos López descuenta al número 12, Leonardo Salas. El centro de Ademar Robles, viene el cabezazo. De los Chancas de Andahuaylas, señoras y señores. Después de un buen centro de Robles, como siempre, una de sus virtudes apareció Ramos para anotar el tercero. Golazo a los 30 minutos, un buen pase de Ademar Robles que lo ve a Ramos que se metía para buscar el juego aéreo. Le viene el pase preciso de Ademar Robles y un cabezazo que vemos en la televisión. Un pase exactamente, se adelanta, un cabezazo hacia la mano izquierda, de arriba hacia abajo. Golazo para el equipo de los Chancas. Gol de Ramos, 3 para los Chancas, 0 para Comerciantes Fútbol Club. ¿Cómo viste el gol? Comentario de los colegas. Espera, mientras Aro llama a Cortés y a Rudy Palomino para recriminarlos por indicaciones de línea. Vamos a ver si saca algunas tarjetas, hay que estar atentos. Mientras tanto vamos comentando el gol. Defendía todos parados en Comerciantes, no estaban tan intensos, tenía mucho espacio y tiempo, además Robles para sacar el centro. La verdad que se descuida ahí en la defensa. Comerciantes mete un centro medido, lo deja completamente solo y Ramos define con esa categoría que tiene. Es un gran jugador cuando viene la pelota por juego aéreo. La cambia de cabeza y el arquero ya no puede hacer nada. Es el tercer gol para Chancas y ya ahora sí más tranquilo el público, más emocionado también. Sí, como espectáculo también crece un jugador que siempre ha demostrado que su principal potencial es el cabezazo. Por el momento 2 goles de Ramos. El primero fue de Ederson y vamos 3-0 arriba. Kevin. Golazo el de Ramos, Alex Minciades Vargas, amigos de Frecuencia Deportiva, para asegurar ya el marcador, poniendo el 3-0, faltando ya poco más de 10 minutos para que acabe este segundo tiempo. Con ahí sale, se quedaba con la pelota ahí Sotillo. Alex, vamos también con los comentarios de Saúl. Así es, amigos oyentes de Frecuencia Deportiva, ya un poco más tranquilos aquí en el estadio Los Chancas de Andahuaylas, al ver que el equipo andahuaylino está asegurando prácticamente su pase a la siguiente fase. En conclusión se podría decir, ¿no? Porque se vino el tercer gol de Ramos. Atención, se puede venir el cuarto, Alex. Ahí está causando estragos López de zurda. La pelota que choca en el travesaño, en el poste derecho, perdón. Remataba otra vez Casquete, no puede, chocan los zagueros. Ahí en el fondo se recupera Johan Domínguez, que pierde la pelota. Y asienten, casi se lesiona el 26 del conjunto visitante. Se esforzó en una jugada Rey Guevara, que quedó rengueando. Después de ese esfuerzo, 2 palos del jugador López. Cuando Giro viene, deja la apuesta para López por la derecha. Por el proyecta Martínez Joe, el chinchado ahí al centro, pasado. Cabezazo, viene ahí Ramos. Y la pelota choca en vela para perderse el córner de Vargas. López ha mejorado en el segundo tiempo sustancialmente. 2 tiros al palo en esta jugada muy bien elaborada. Se sacó a su marcador y la pelota, lamentablemente, cuando ya estaba vencido el arquero, chocó en el parante derecho. Tiro de esquina, exactamente minuto 34. A ver, cambios en el equipo de Comerciantes. Estar atentos. Info. Frecuencia Deportiva, Ferretería Alex, Muebles Alba. Se va a producir 2 cambios.
Sí, los últimos va a quemar. El que antes ingresó es el jugador. A ver quién sale. Vamos, Mircea de Vargas. Se va retirando el 23 del equipo de Comerciantes. Se va retirando el 23 Reategui y va ingresado. Vamos a ver, en cualquier momento confirmamos quién ingresó. Se va retirando el 23 en el equipo de Comerciantes Fútbol Club. Se retira el 16. Ingresa el otro, es Luis Romero. Va saliendo Cortés. Va saliendo Mauricio Cortés el 27. Dos cambios en Comerciantes. Dos cambios. Sale Reategui. Y Romero ingresa por Reategui. Cortés. Así es. Gary Correa. Gary Correa, el Jotita. Jotita Correa ingresó. Gary Correa, jugador que está en muchos equipos. Somos Frecuencia Deportiva 3-0, viene ganando exactamente en minuto 35. Faltan 10 minutos más los descuentos. En efecto, Mircea de Vargas Zamora, ¿cuándo va a sacar desde su arco? Comerciantes FC con el arquero Carlos Sánchez, que este partido los pierde, los sufre. Comerciantes FC por 3-0. Balón arriba, de cabeza, responde muy bien Rudy Palomino, recupera muy bien Ramos, que peleaba, pero se bate también muy bien en el fondo. Jefferson Valdeblanquez y aleja el peligro, gana el duelo en el fondo. Se bate otra vez el Chato, el más petizo del partido. Rudy Palomino, buen jugador, interminable, de buen resto físico. Le hicieron un caño ahí a Ederson Mogollón por la banda derecha. Vela, que pasó otro más ahí, derecha. Y esa pelota que se pasa cerca del arco de Sotillo. Formó. Mecánica de motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Vaya, TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de motos Romero está en Avenida Los Álamos 143, Joñepuquio, Andahuaylas, teléfono 983-946-887. Recibiendo aplausos Carlos López. Después de buenas jugadas, a lo menos en el segundo tiempo, mejoró bastante. Parece que cuando está relajado los jugadores, pero es obvio, cuando está relajado cualquier cosa sale mejor. Si te pones tenso, cometes errores, incluso torpes. Por la banda izquierda, ahí Axel Chávez, como siempre, prendía la moto, pero la anticipan, adelantaba demasiado la pelota en el medio campo, balón dividido que va tomando la puesta el conjunto local por intermedio Robles. La tiene ahora Gamarra. Con Ederson, que juega por la derecha. Rudy Palomino va a esperar. Ahí Joey Martínez, pero prefiere el pase para Carlos López. Balón en el medio terreno. Terreno del conjunto visitante. Comerciantes FC 0. Los Chancas 3. La tiene Casquete Abela. Tocando con además Robles. Gamarra desde el fondo. Reseteando el conjunto local. Que irá en busca del cuarto. La tiene Robles. Sigue con la pelota Robles. Conduce Robles. Veamos a dónde lleva el número 14. Finalmente el zurdo la tiró a la derecha. Atrás a Mogollón. Para Rudy. La tiene Rudy. Arriba para que vaya Joel veloz. Joel Martínez tiene la pelota. La controla muy bien. La deja para el jugador Carlos López. Toca muy bien el cuadro local. La tiene Rudy. Triangulando muy bien. Los jugadores andavenidos se equivoca. La intercepta muy bien. Arriba esperaba muy bien. Pierde la pelota al 19. Johan Domínguez. Esperaba el 29. Rivaldos Correa. Pero el balón nunca llegó a En el medio campo. La tiene otra vez el conjunto local. Axel Chávez. Cometen falta. Axel. Quedó más sentido. Falta a favor del conjunto local. Y formó. Rectificaciones Huancaray de Alfredo Paniona. Rectificación de motos, de motores gasolineros y petroleros, monobloc, culatas, cigüeñal, bielas, servicio de prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motos. Venta de repuestos originales y alternativos. Rectificación de Huancaray, San Avenida Sesqui Centenario 130, Curibamba, celular 983-6619-56. Jugada, ferretería Alex. Venta de materiales de construcción. También materiales para riego. Encuentras materiales como Viticino, Black Decker, Stanley, Papco y otros más. Y descuentos especiales en Ferretería Alex. La tiene la pelota del conjunto local como siempre. Dominador en estos últimos instantes del partido. Estamos sobre los 39 minutos de esta parte complementaria. Axel Chávez por la izquierda. Pero sale muy bien al fondo. Luis Romero para cortar el peligro. Ahora toca el conjunto visitante. Va tocando el cuadro el visitante que buscará la de Leonor como corresponde. Demasiado largo el balón que hacía
El jugador Correa, Rivaldo, para su compañero, el 19, que no va a llegar nunca. Están cansados ya, es que Dominga estaba corriendo desde hace rato. Toca el conjunto local. La tiene por la derecha. El jugador López. Le anticiparon, no doblaba demasiado antes y el calancón Chipao que la cortó muy bien. Marca ahí que el jugador López. Cansado López, pero sigue con la pelota. Detrás de la pelota López, el 19. Este Rivaldo Correa, no, el 19. Señoras y señores, Mogollón. Johan era que iba por la banda izquierda. Mogollón corta muy bien. Y resetea la pelota hasta su arco. Este Michel Sotillo, que va a jugar desde el fondo. La tiene por la izquierda Camarra, Carlos. Este es el jugador Robles Ademar, tocando con Rudy. En el medio espera Oshiro. Tiene la pelota Oshiro. Transporta Takeuchi. Cruzó la línea central del campo de juego. Carlos López con la pelota. Tiene que pasar Joe. Vamos Joe, tienes que proyectarte como siempre. En las 3 corridas creo que fundió motor también. Pero ya en antes se esforzó lo suficiente y tiene que recuperarse, ¿no? Ahora va quedando solo por este lado. Estamos 3-0 arriba, creo que es suficiente. Ahí va con la pelota Robles, que la metía para que vaya Ramos. Le corta muy bien. El árbitro dice que no hay nada. Además Robles reclamaba ahí una mano. Se mate muy bien. Rudy Palomino y la pelota se pierde lateral a favor del conjunto visitante. Y formó. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuayla 106.5 FM y en redes sociales, anunciando con nosotros. Mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales está cada vez más cerca de las personas. Mayores informes al 983-668909 o Avenida Andahuayla 270. Se produce el cambio en los Chancas. Ingresa Arly Benítez con el 7. Sale el número 17, Abel Casquete. Cambio en los Chancas, minuto 41. Sigue el fútbol. 41 minutos de esta parte complementaria. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Desde el fondo, por el momento, se reacomoda, toma aire el cuadro visitante. Este es el 29. El jugador Rivaldo Correa. Desde el fondo la tiene ahora Johan Domingas, que también ha insistido. Se ha exigido bastante al zurdo. Este es el 20. Señoras y señores, Gary Correa, ex Jotita. Va Correa por la izquierda. Está solo, puede hacer el centro. Seguramente viene el centro ahí. Bien con comba, pasado, demasiado exigido. Y el balón se irá perdiendo, saque lateral. Y formó. Muebles Alba, la elegancia, comodidad y diseño personalizado lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina. Implementamos cocinas con acabados en cuarzo, granito y mármol. En Andahuaylas estamos en la avenida Lázaro Carrillo 665, frente a la piscina municipal de Andahuaylas. Local principal y avenida Lázaro Carrillo 131. Celular 966-449-569. Muebles Alba, pensando en tu comodidad, informó. Muebles Alba, gracias Chocho. Balón que está en el poder de los Chancas de Andahuaylas, que gana este partido por 3-0. Con la pelota, además Robles. Ahí estaba con Arley Benítez, el recién ingresado, el pequeño jugador número 7, que tocaba con Ademar. Ahora Ederson Mogollón, tocando con Rudy Palomino. Busca con el jugador de Rudy. Ahí se le presenta al jugador López, pero primero arriba, bien pateado para Joe Martínez, que se proyectó por la banda derecha. Apareció Carlos López también, demasiado largo, pero la recupera. Dice, déjamela a mí, que yo mismo soy bien del centro. De López pasado, la va tomando Ademar. Arley Benítez viene al centro, retrasado. ¿A dónde? ¿A quién? Ya estaban ahí varios compañeros. La tiró a 3 de memoria, pero no había nadie. Buena jugada por la derecha, que en última instancia domina muy bien Arley Benítez, hace el centro, pero todos los jugadores estaban muy adelantados y no había nadie. La defensa rechazó con comodidad, se perdió el cuarto gol el equipo andahuaylino. Minuto 43. Ahí es Rudy con el balón, quita muy bien el cusqueño, jugando un gran partidazo, cruzó la línea central del campo de juego. Veremos qué lo pasa en esta jugada. Intentó la jugada personal, López se pierde, lo marcan. Quita muy bien el zurdo Leonardo Salas. Desde el fondo va jugando con Corrientes FC, que pierde este partido por 3-0. Esperando en el medio el cuadro local. Ahí a ritmo lento el partido. Por estos instantes bajó, pero es natural por la intensidad que llevan desde el primer tiempo. Este es el 29, Rivaldo Correa. Va participando en el capitán Chipao. Ricardo, el 28, da el pase para que reciba a su compañero, el número 26.
el jugador Benítez, pero ahora recupera el conjunto local Arly, que no da otro pase. No le sale Benítez. Arly no entró con su suerte. La tiene Comerciantes FC. Este es Chipao arriba. Mal. Solo contra el mundo. El balón se va hasta el arquero Michel Sotillo. Formó. Ferretería Alex, venta de artículos de ferretería, calaminas, tubos y cables para instalaciones eléctricas, tubos para instalaciones sanitarias, agua y desagüe, pinturas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego y otros. Ferretería Alex está en Avenida José María Arguedas, al frente de Maday. Ferretería Alex, descuentos especiales. Por la forma como se da el partido, se le presta muy bonito para la condición que tiene Jove, que está proyectándose constantemente zurda. No sé si fue gol. Mucha gente vio que la pelota había ingresado después de chocar el travesaño. ¿Qué tal patadón que mandó Robles? Señoras y señores, ¿qué tal? Disparo que hizo Ademar Robles de zurda, Milcio de Vargas. Así es, un potente disparo de Ademar Robles que se acomodó para su pierna izquierda. Un tiro fuerte que chocó en el travesaño cuando el arquero estaba totalmente vencido. Regresó la pelota, pero ya no se pudo anotar el cuarto que el público está exigiendo. Ya falta poco. Vamos a ver cuántos minutos va a dar de tiempo adicional cuando va a haber otro cambio. Vamos a ver un último cambio en los Chancas. Informó Frecuencia Deportiva. Y también a Ribereña Deportes por Radio Andahuaylas y Radio Ribereña 106.5. Allá en Iquito, con Dante Encinas y Luis Chanamé. Va a ingresar al Dustin Rengifo. El último cambio, Juan Carlos Basalar va a quemar la última pieza de recambio. La pelota por el momento con el arquero Michel Sotillo. Vamos, Chocho. Formó. Toldos y Eventos Mabel ofrece decoraciones para matrimonios, 50 años, aniversarios, 15 años, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones. Toldos y Eventos Mabel ofrece alquiler de mesas y sillas, equipo de sonido y filmación. Contactos 981-8977-51. Toldos y Eventos Mabel. La pelota lo domina el cuadro visitante con Chipao Ricardo. El capitán busca jugar. Mira a los costados. Arriba también pasaba su compañero Rivaldo Correa, pero prefiere jugar al costado. Por la banda derecha se va proyectando Piero Vela. Participa en la jugada. El jugador Guevara, Rey. Rey Guevara con la pelota. Marca Axel Chávez. Pinedo cerca, Martínez Pinedo, Guevara al medio, Ricardo Chipao que se complica un poco la vida, casi la quita ahí. Rudy Palomino estaba cerca, también estaba Ramos. Si quitaba, se armaba la grande, peligro para el conjunto local. Pero por el momento recupera muy bien. Adelanta a los hombres por el momento. Comerciantes FC, este es Ricardo. Chipao con la pelota, el capitán. Va tocando. Ahí está cerca, Rivaldo Correa. La tiene Rivaldo de derecha. Se bate con todo ahí el jugador cusqueño Rudy Palomino para ponerle punto final a la carga del conjunto visitante. Informó La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión, cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665. Reservaciones al 083-2056-13. Pronto, renovaciones en la Mansión Casa Hotel. Se hizo el último cambio, sustitución. Afuera, Ademar Robles con el 14. Adentro, Dustin Rengifo con el 28. Por el momento el fútbol paralizado. Vamos, Chocho. Formó Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, San Avenida Andahuelas 270. Hay una modificación en el cambio del cuadro local. El jugador que iba a salir era Adimar, pero al ver que estaba lesionado después de la última jugada, Rudy afuera y Dustin Rengifo en el campo de juego. Ahí se bate Gamarra, el número 2, córner que produce para el conjunto visitante que buscará la del honor. Estamos sobre los... ya tiempo cumplido. Dieron de alargue 3 minutos más y ya estamos ya con los 3 minutos más. 93 minutos del partido en total. Tal vez sea la última jugada del encuentro. Lo va a pegar Guevara. Rey con el 26 en la espalda. Balón que viene arriba. No el zurdo. Oh, cabezazo. Pone la espalda Ramos. Y salva por el momento el cuadro local del descuento. Sigue la carga. Se mete ahí el jugador Salas. Y sale el arquero. Se arrastra Sotillo.
El árbitro Diego Jaro ha dicho que este partido ha terminado con el siguiente resultado final. Los Chancas de Andahuaylas 3, Comerciantes FC 0. Jaro pedía la pelota al arquero Sotillo antes de pitar y decir que este partido había llegado a la parte final con un resultado contundente. Pudo ser un poco más, pero quedamos con el 3-0. Creo que y la vuelta el viernes 27 acá en los Chancas de Andahuaylas. O sea que acá, para la gente local, tendremos un partido más para cerrar de lo que queda de este playoff. Licea, ¿nos escuchas? Estás al aire ya, adelante. Adelante, adelante. Ya en Huánuco, que hoy ganó 3-1 a San Martín, y la revancha se jugará el próximo viernes 27 acá en Andahuaylas. ¿Qué opina de este rival Huánuco, que ya nos hemos encontrado 2 veces en la primera fase? Ya nos confrontamos, pero cada partido y más de la final de diferente manera, y nada, ese equipo está capacitado futbolísticamente y hoy día lo ha demostrado, ¿no? En la parte final, una invocación a que el público siga asistiendo en el próximo partido, que será decisivo para buscar el ascenso de la Liga 1. Agradecerles primero y después invitarles al próximo partido, que sigan alentando y nada, que no paren de alentar, porque cuando nosotros vamos de visita nos hacen sentir una localidad. Sí, gracias. Vamos a conversar, vamos a ver si conversamos con César Augusto López. Las declaraciones de López para todos los oyentes de Frecuencia Deportiva. Estamos ya en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció este partido? Bastante complicado, difícil, sobre todo en el primer tiempo. Un saludo para los oyentes de Frecuencia Deportiva, César Augusto López. Hola, un saludo para todos. Nada, contento, la verdad. Agradecido con Dios por ese triunfo, porque nos metió en una final donde podemos hacer historia. La verdad creo que nos lo merecemos. Un campeonato donde el local nadie nos ha podido ganar, hemos sido 100% superiores. Y bueno, nos queda un pasito más. Nos queda la final para hacer feliz a toda esta gente que se lo merece. El día de hoy se te cerró el arco, 2 disparos en los palos. Lamentablemente faltó un poquito de suerte. Sí, bueno, es un poquito de todos. No todas las veces entran. La verdad pensé que hoy no iba a poder jugar porque llevaba más de 10 días sin poder entrenar. Tenía una lesión, pero bueno, acá estamos. ¿Me escuchas? Que de verdad se lo merece, hasta el final, así tenemos que jugar en una sola pierna. ¿Qué te parece la asistencia del público en forma masiva que llenó el estadio? Se agotaron las entradas. Sí, contento. Yo creo que eso para todos los jugadores es muy lindo. Tener un estadio lleno que te apoya todo el partido es muy importante. Esperemos que
que la final también está igual y poder dar el triunfo a toda esta gente que se lo merece. En la parte final, ¿qué te parece el rival de la final que será Alianza Universidad de Huánuco? Que acá empatamos y allá perdimos, pero con 2 penales casi al final. No, es una final pareja como todas. Nosotros vamos a preparar bien para hacer las cosas bien de visitante y bueno, poder rematar acá local como siempre. Bien, gracias López y felicitaciones. Bien, gracias a usted. Bien, hemos Cristian, conversado ¿me escuchas? con Carlos Augusto López, el jugador colombiano número 11. En el Cristian, segundo tiempo ¿me estuvo escuchas? muy bien. Cristian, ¿me Las escuchas? asistencias, los pases, y eso creo que es sumamente importante. Aló, Vamos a ver Cristian. si conversamos también con Abel Casquete. Cristian, ¿me Adelante. escuchas? ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho. Pónganse a favor del sol, o sea, tú entrevístalos mirando al sol y que Kevin te grabe del otro Bien. lado. Bien, correcto, contra el sol. Vamos Claro, a conversar así con es, Abel así es. Casquete. Felicitaciones por este partido bastante difícil, pero lo sacamos adelante y estamos en la final. Buenas tardes, Abel. Un saludo para los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva. Saludos para la radio Frecuencia Explosiva. Acá estamos siempre nosotros dando lo mejor en cada partido. Hoy sacamos un buen resultado, pasamos a la final. Hoy fue una final difícil para nosotros, así que nada, gracias a Dios lo pudimos sacar adelante. ¿Qué te pareció este partido que el primer tiempo después del gol parecía que se abría, pero el otro equipo empezó a salir, empezó también a buscar el empate y en el segundo tiempo recién pudimos superarlo? No, como tú lo dijiste, es un partido muy difícil. Somos 11 contra 11, ellos tienen buen equipo, pero nosotros tenemos un poquito más, así que bueno, lo sacamos adelante y este triunfo siempre es para Dios y para esta gente que siempre viene a apoyarnos. Los 2 partidos que se vienen son los partidos más importantes de este grupo humano, de este proyecto, que será frente a Alianza Universidad, primero de visita y luego en nuestro estadio, en este estadio, jugaron la clasificación a la Liga 1. ¿Qué te parece este rival? Es una final, la final tú sabes que hay que jugarla con corazón, hay que ganarla siempre, así que para eso vamos a ir hasta allá, a ganarla y a traer los 3 puntos acá a la casa. Y en la parte final, invocar al público que siga preparándose para el partido de vuelta, asistir temprano y seguir alentando durante todos los 90 minutos. El público que sigan creyendo en este grupo de personas buenas, de buen corazón, así que hoy demostramos dentro de la cancha que podemos ganar la gloria acá, pero siempre con Dios y con humildad, siempre ante todo, ¿no? Bien, a descansar y hasta cualquier momento. Gracias, Abel. Dale, gracias. Bien, hemos conversado con Abel Casquete, quien también un jugador importantísimo del equipo durante toda la temporada. Vamos a conversar también con Luis Alejandro Ramos, quien es el goleador del equipo que estuvo presente también el día de hoy. Importante su presencia, sobre todo en la segunda rueda del campeonato, porque al comienzo no estuvo jugando. Bien, vamos a tener unas notitas con Luis Alejandro Ramos para Frecuencia Deportiva. Estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales también para todos Iquitos. ¿Qué te pareció este partido? Felicitaciones y te has convertido en el goleador del equipo con pocos partidos. Tu saludo para los entes de Frecuencia Deportiva. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente que está conectada. Sí, muy lindo este triunfo, partido muy fuerte con un rival que también vino a hacer su partido. Nos complicó también allá ellos de local, pero bueno, sabemos aprovechar nuestra localidad, la hicimos respetar y nada, solamente este triunfo dedicar a la gente que ha venido a apoyarnos, ¿no? ¿Qué te parece precisamente la asistencia del público que estuvo lleno en el estadio? Se agotaron las entradas y si tuviéramos más tribunas seguramente teníamos más gente. Sí, muy lindo la verdad para el jugador. Es muy lindo jugar así en este marco. Le agradecemos mucho a la gente porque estuvieron desde ayer alentándonos hasta el día de hoy. Y nada, esperemos que para la final sea igual, ¿no? Bien, el rival es un rival también que ha hecho los méritos durante todo el año. Nosotros hemos quedado segundos, ellos tercero. Creo que se dio la lógica y jugaremos en 2 partidos, empezando en Huánuco y cerrando acá en Andahuaylas, la posibilidad de ascender y llegar a la historia del fútbol apurimeño de que Andahuaylas llegue a la primera. ¿Qué te parece la Alianza Universidad de Huánuco? Es un equipo muy bueno, que juega muy bien al fútbol, tiene mucha posesión de balón. Ya lo hemos estudiado, ya nos hemos enfrentado contra ellos. Tenemos que prepararnos durante la semana para contrarrestar su virtud de ellos, nada más. Yo creo que vamos a aprovechar también que nos toca ir ahora de visita, sacar un buen resultado y cuando vengamos acá de local aprovechar todas las oportunidades, ¿no? Para poder salir campeón. En la parte final un saludo, ya que nuestra transmisión sale a nivel nacional a través de las redes. Un saludo para toda la gente que está conectada y para la transmisión. Muchas gracias. Solo para saber, ¿tú eres natural de dónde? Yo soy natural de Trujillo. Saludo para mi familia también que está mirando de Trujillo. Bien, gracias Luis Alejandro Ramos. Y vamos a ver si nos tomamos una foto acá contra el sol, para que pueda salir. Vamos ahí. Bien, vamos con Kevin. Adelante, André. Uno más. Felicidades, adelante. Si puedes continuar entrevistando de repente a la gente, al público, aprovecha que todo está saliendo bien. Adelante, continúa. Bien, correcto. Vamos a conversar con Joe Martínez, también jugador que entró muy bien en el segundo tiempo. Vamos a ver si tenemos una entrevista con Joe. Estamos en directo para todos los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció este partido un poco complicado? Entraste muy bien y vinieron los goles. Tu saludo para los oyentes de Frecuencia Deportiva. Sí, bueno, contento por el triunfo. Gracias a Dios se pudo lograr el cupo al
a la final y ahora vamos a dar lo mejor de nosotros para poder lograr el ascenso. Se nos complicó por momentos, pero gracias a Dios resultaron los cambios, el cual fue mi persona también y se pudo lograr el triunfo, ¿no? En los últimos partidos no has estado arrancando de repente por alguna lesión o disposición del profesor Basalar. No, son decisiones técnicas. Uno igual está preparado para cualquier momento y creo que hoy día se vio reflejado en el campo. ¿Cómo ves esta final en 2 partidos? Primero jugaremos en Huánuco, donde la cancha no está en buenas condiciones, ojalá que se pueda mejorar en estos pocos días, y cerrar acá con nuestra gente, con nuestro público, con nuestra altura, el partido final frente a Alianza Universidad de Huánuco. Sí, a esperar el planteamiento del profe, vamos a ir igual a buscar el triunfo allá y después cerrar acá con la hinchada, ¿no? Que se les agradece por el apoyo del día de hoy. Te está escuchando también, seguramente van a ver en las redes tu familia, que tenemos entendido que tú eres de Chincha, pero tienes ya muchos años en el fútbol de primera y de segunda división. Sí, quiero enviar un saludo a mi familia, a mi mamá, a mi bebé que viene en camino y este triunfo y esto va dedicado para todos ellos. De repente un agradecimiento al público que hoy día se hizo presente en forma masiva, alentando, y eso creo que nos da esa fuerza del jugador número 12 para sacar adelante los partidos. Sí, se necesita de ellos y creo que hoy día se vio reflejado el apoyo de ellos en la tribuna y esperamos que para la final sea igual. Bien, muchas gracias, Joey, y a seguir, a descansar y seguir. Bien, amigos, seguimos, ya estamos, casi todos se han retirado, estamos en la cancha, que está en muy buenas condiciones. ¿Me escuchas? Te escucho. El profesor Basalar está a punto de retirarse, a ver si lo puedes alcanzar ahí por la ambulancia, más o menos, por la botella de la cerveza purimeña, a ver si lo puedes encontrar todavía. A ver, vamos a ver si podemos conversar, aunque ya se están retirando todos, no lo ubicamos, vamos a ver si logramos al profesor Basalar para poder conversar. Ahora vamos a conversar con Mauro Merino, vicepresidente del equipo, contento. A favor Ahora del sol, estamos en la final. A favor del sol, ya te... Bien, para vamos que salga mejor, contra el sol para que pueda salir en la imagen perfectamente. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal este partido? El público respondió y se vienen 2 partidos sumamente importantes para el equipo. Sí, profesor, felicidades, buenas tardes y buenas tardes también a toda la hinchada, gracias a Dios, a favor de nosotros ha salido todo bien y ya prepararnos para el próximo partido. ¿Qué te parece la asistencia del público que estuvo desde el día jueves, una vez que se empezaron a vender las entradas, haciendo colas en todos los lugares, en los puntos oficiales, y estuvo presente el día de hoy en un momento histórico del fútbol andahuelino? Sí, desde su emisora, y desde ya agradecemos a todo el público, a toda la hinchada y prepararnos para el final. Las fechas ya están confirmadas, parece que el partido de ida es un viernes y el partido de vuelta el siguiente viernes. Sí, exactamente, es así, el 20 y el 27 estamos jugando, ¿no? El 27 estaremos jugando de local acá en el Estadio de los Chancas. En cuanto al precio de las entradas, ¿se va a mantener los 40 soles o va a haber algún incremento para la final? Bueno, es un acuerdo de la junta directiva que vamos a hacer y vamos a definir si se aumentará o ahí quedará. Bien, un agradecimiento al público por su presencia que estuvo el día de hoy en el Estadio de los Chancas y todavía siguen en las tribunas. Sí, agradecer a toda la hinchada y prepararse para el partido que viene el 27 de este mes. De repente se podría organizar de alguna forma, con apoyo de las autoridades, una caravana de hinchas que puedan viajar hasta Huánuco para alentar, y también los residentes apurimeños que se encuentran en Huánuco, estar presente en el estadio de Heraclio Tapia para que el equipo se sienta, apoyado por el grupo de andahuelinos. Sí, exactamente eso es lo que estamos pensando, mandar unos documentos, unos oficios, unos solicitudes a las instituciones a ver si nos puede apoyar con combustible, ¿no? Bien, muchas gracias. Hemos conversado con Mauro. A usted, señor Melciades. Bien, gracias, con Mauro Merino, que es el vicepresidente del equipo. Vamos a ver si encontramos también a otras personas que están presentes acá en el estadio. Ya se van retirando todos, ya bastante tranquilos, contentos. Se va retirando también ya la publicidad. Vamos a ver si tenemos alguna otra nota con algún representante, algún delegado. Mientras vamos con los comentarios, si encontramos algo llamamos. Adelante, Andrés. Sí, a ver, ya muchas gracias, Melciades, por la transmisión a ras de cancha. Estamos a la espera de no nos cortes, tú nos avisas si consigues hablar con alguien más. Sigues con el video en vivo, está saliendo. Vamos mientras tanto comentando acá el partido. Alex, ¿cómo viste el partido? No, bastante Oscar. difícil en el sentido de que ya, la presión... Bien, vamos a conversar también acá con Oscar Ramaya, quien es uno de los responsables de la parte de la seguridad, todo el trámite que se realizó con días de anticipación. ¿Qué te pareció este partido? Bastante complicado, pero estamos en la final. Sí, gracias a Dios sacamos un buen resultado con el esfuerzo de los chicos y el apoyo de la afición. Hemos sacado adelante este partido. Ahora se viene la final frente a Alianza Universidad de Huánuco, como más o menos muchos habían pronosticado. La fecha, si nos podías confirmar, partido de ida y partido de vuelta. El partido de ida lo jugamos en Huánuco el 20 de octubre.
y la vuelta la vamos a jugar en Andahuaylas un viernes 27, 3 de la tarde. No se podía jugar un domingo como hoy, seguramente por disposición de la federación. De acuerdo a lo dicho por la federación, no se puede cambiar la fecha. Ya está la programación así y hay que cumplirla. ¿Qué te pareció la asistencia del público que batió récord de asistencia en el estadio en toda su historia del fútbol andahuaylino? Agradecer al aficionado andahuaylino por el apoyo brindado al club y seguir para adelante porque estoy seguro que vamos a lograr el objetivo que es llegar a la Liga 1. Bien, muchas gracias. ¿Y algo más deseas agregar para los oyentes de Frecuencia Deportiva? Decirle a la gente, al público que nos siga apoyando porque estamos cerca de llegar a la meta, como quien se dice. Gracias, señor Misiades. Bien, gracias. Ya estamos ya atentos, cuidado con los paneles. Va a haber también conferencia. Mientras creo que ya nos despedimos. Vamos ya adelante, André. Terminamos nuestra labor acá desde el Estadio Los Chancas de la cancha a nivel de campo. Adelante. Sí, Vilciades, muy bien, muchísimas gracias. Sería bueno que te puedas ir acercando a la zona de conferencia de prensa para de una vez cubrirla de repente y ver si puedes hablar de repente con alguien del público, algún hincha, aunque ya la mayoría se ha retirado. Correcto, estamos yendo al salón de conferencia de prensa que va a dar los protagonistas, tanto el entrenador seguramente como un jugador de cada equipo. Nos estamos dirigiendo a la sala de conferencias del partido de hoy. Van retirando los paneles. Vamos a ver si también podemos conversar con los hinchas que están esperando que salgan los jugadores de este partido importante que el equipo logró triunfar por 3-0. Empatamos, creo que el partido allá en Quito fue clave para venirse con el empate y ya jugarnos la clasificación en el Estadio Los Chancas el día de hoy, porque si no era complicado, de repente si teníamos que necesitar más goles, era bastante difícil. Vemos también a la barra que está ya esperando que salgan los jugadores. Estamos ya esperando también. Vamos a ver si ahí está la barra. Va a haber la barra, vamos a ver la barra. Estamos enfocando una barrita para las chicas. Bien, esta es la barra de Los Chancas. ¿Qué te parece este triunfo, esta final? Y tu mensaje para todos los oyentes y la hinchada andahuaylina. Es increíble este triunfo. Después de tantos años, Andahuaylas va a estar la profesional de la Liga 1. Llega el momento, llega el tiempo que Andahuaylas puede ser un equipo profesional de la Liga 1. Falta la final frente a Alianza Universidad. Tenemos que estar concentrados, trabajar y seguir organizando y seguir apoyando. Claro, ese es el primer paso que hemos dado y con confianza y con fe lo vamos a lograr. Bien, muchas gracias. Hemos conversado con uno de los hinchas. Vamos a ver ¿qué te parece el triunfo del equipo? ¿Qué te parece el triunfo del equipo? Espectacular, una maravilla para Andahuaylas. Estamos a punto de llegar a la final y los Chancas no vamos a tener a la final y se lo merecen los Chancas. ¡Arriba los Chancas! Que también está muy contenta después de este triunfo. Vamos a ver también si estamos ya a la espera de la conferencia que seguramente se va a demorar algunos minutos. Mientras vamos con el apoyo comercial con Chocho Mix en estudios. Adelante. Bueno, acá estamos ya en estudios, Chocho se tuvo que retirar, estamos Alex, Samuel y Rafael. Rafael, ¿nos puedes de repente nos apoya Saúl, sí que está. Saúl, ¿nos puedes comentar un poco cómo viste el partido también? Gracias, André. Efectivamente, ha concluido estos 90 minutos aquí en el Estadio Los Chancas Andahuaylas, donde el equipo andahuaylino, el equipo Los Chancas, ha ganado 3-0. Una victoria creo que merecidísima, un triunfo creo que al trabajo que ha desarrollado durante este pequeño tiempo que ha tenido el técnico Juan Carlos Basalar, ¿no? Y esperando, por supuesto, el final, que es el día viernes, que vamos a jugar de visita ante el equipo de Alianza Universidad de Huánuco. Esperando que el equipo andahuaylino se prepare de la mejor forma para afrontar estos dos partidos. Estos dos partidos creo que son la clave, es la oportunidad, como he indicado hace un momento, para poder llegar al fútbol profesional. Esta es una historia que va a quedar acá en la provincia de Andahuaylas y esperando, ¿no?, que el equipo andahuaylino, el equipo Chanca, llegue al fútbol profesional. Muchas gracias, Samuel, por tus comentarios. Ya el estadio va quedando vacío, ya queda muy poca gente, la policía termina de retirar a las personas, a los espectadores.
Vemos ya el equipo de Nativa retirándose, la ambulancia todavía sigue en el estadio. Bueno, para repasar un poco lo que nos han ido contando ahí desde Ras de Cancha, las finales ya están confirmadas. El partido de vuelta sería el viernes 27 de octubre acá. Hubiese sido lindo que sea un fin de semana, ¿no? Sábado, domingo, pero viernes. Bueno, igual yo creo que la gente va a apoyar, la gente va a ver cómo consigue permiso en sus trabajos, en sus colegios, en las universidades. Y esperemos que el viernes del partido de vuelta de la final podamos llenar el estadio otra vez, poder tener este ambiente que ha sido muy, muy lindo y muy contento también. Imagino que todos los hinchas están bastante felices, emocionados. Estamos muy, muy cerca de la primera división. No recuerdo haber estado tan cerca en otros años, no sé si en Copa Perú, en Liga 2 tampoco, estamos muy cerca, tenemos un buen equipo. Va a ser un partido muy duro en Huánuco, el partido de ida, pero tenemos jugadores, tenemos plantel, tenemos un buen comando técnico. El profesor Basalar es un entrenador bastante experimentado. Yo creo que se puede soñar, la gente está con toda la ilusión. Queremos ver a Chancas en primera el próximo año y cada vez estamos más cerca, muy, muy cerca. Aprovecho para saludar a los comentarios en Facebook. Rommel Casas nos dice, mínimo se debe declarar feriado en toda la provincia el día viernes. Sí, imagino que la gente verá cómo gestiona sus permisos. De repente se les puede dar asuetos y los gestionan ahí con sus jefes. Bueno, tienen que sacrificar algo, ¿no? Seguramente las vacaciones, pueden ir pidiendo vacaciones ese viernes. Grislin Rodas nos dice, me gustó el guainito de fondo, me hace sentir cada vez más cerca de mi tierra, nos dice Grislin Rodas. Felipe Yauris Quispe, vamos Chancas. Brian Serna nos dice, felicidades Chancas. La gente muy activa en los comentarios. ¿Cómo viste, cómo ves la final que se aproxima, Roger? Antes de eso yo siempre presumía que la final sería entre estos dos equipos, porque han mostrado regularidad a lo largo del campeonato. Tranquilamente Alianza Universidad pudo terminar segundo, y en este caso hicimos nosotros. Entonces es un equipo que a mi apreciación está al mismo nivel que nosotros, y va a ser duro jugar con ellos allá. Es un partido que el equipo que cometa menos errores va a llevarse el triunfo en cada partido que nos enfrentemos. Otro de los factores es que la cancha allá ahorita está pésima. Entiendo que Basalar, ojalá que eso sea posible, a lo menos llegar con unos días de anticipación y que le dejen entrenar esa cancha sería espectacular para que los jugadores se vayan acostumbrando a lo menos un poco. Pero va a ser un rival, un final durísimo. André, compañero Saúl, Paul, Rafa, donde el conjunto local tendrá que estar bastante concentrado. ¿Tenemos las armas para hacer daño? Sí lo tenemos. Acá en jugadas puntuales nos hicieron daño, nos estaban ganando el partido, terminamos empatando apenas. Entonces esto implica que tenemos que estar concentrados al máximo, jugar al milímetro, y tenemos jugadores capaces de convertir gol o elaborar fútbol. Creo que tenemos las condiciones para poder ganar este partido. Pero, repito, seguramente también piensan lo mismo Alianza Universidad. Así que, como andahuelinos, pensamos que el conjunto local tiene que plantear un buen partido, y sobre todo lo psicológico también es un factor que se tiene que manejar bien, porque cuando uno está tenso es más rápido que te canses, los músculos te vuelven más torpes, te equivocas más. Pero son esas cosas que hay que manejar con mucho cuidado, son partidos de trascendencia en el cual hay que tener bastante concentración. Adelante, Vilcea, ¿nos escuchas? Sí, a ver si te acercas, Vilcea, a ver si acercas el teléfono al parlante para poder escuchar mejor la conferencia. Ya lo tenemos al profesor Marcial Salazar y Johan Domínguez del equipo del Comerciante Fútbol Club. Profesor, tenemos el micrófono. Como lo hagas su presentación, estamos frente a los colegas. Adelante, profesor. No, gracias. Primero felicitar al equipo Chancas, ¿no?, por llegar a la final. Creo que es un digno rival. Nosotros hemos dado la lucha hasta el final también, con un equipo muy joven, un equipo prácticamente 90% de loretanos, ¿no? Hemos trabajado en un proyecto que ojalá en algún momento dé sus frutos. Creo que
Los muchachos se han dado íntegros. Yo también a ellos ya les he agradecido por toda esta temporada. Y también agradecer a la gente de Andahuaylas, ¿no? Que se portaron muy bien, de verdad que ha sido un lindo espectáculo. Toda la suerte del mundo para ellos y que sigan apoyando a ese equipo. Buenas tardes. Triste, ¿no? Por la derrota. Habíamos venido con la mentalidad de clasificar, pero por una parte me voy feliz porque dimos todo, los 90 minutos dimos todo, corrimos, y eso es lo que uno se puede ir tranquilo, ¿no? Igual los Chancas es un gran equipo, tiene buenos jugadores y desearles éxitos en la final. Colegas. Bien, profesor Marcelo Salazar, la pregunta es, usted que ha enfrentado a los dos equipos que han llegado a la final, tanto Alianza Universidad de Huánuco y los Chancas, ¿cómo ve en esta final quién tendría algo de favoritismo o lo ve bastante parejo? No, para una final creo que no hay mucho favoritismo, ¿no? Los dos son buenos equipos, los que hemos llegado hasta esta distancia son buenos equipos. Creo que va a ser una linda final. Bueno, el equipo de Chancas aprovecha también lo que es la altura, que es importante. Así que va a ser una linda final, que gane el mejor. Los dos comandos técnicos, los dos entrenadores son amigos y les deseo toda la suerte del mundo. Colegas, ¿algún otro colega, por favor? Sí, por favor. Somos Frecuencia Deportiva en la conferencia de prensa que está realizando el entrenador y también el jugador Johan Domínguez de Comerciantes del Club. En este caso hemos podido ver un buen partido. En este caso pues han podido al menos la primera fecha que jugaron ahí de local. Han hecho un muy buen partido. Han exigido al cuadro de los Chancas y fueron a buscar los objetivos allá el empate. Y aquí también hemos podido ver que al inicio los Chancas ha sido arrasador, pero luego el gol como que se enfrió. Y hemos visto allí que Comerciantes empezó a jugar tranquilo, iban a dar jugadas. ¿Cuál fue en todo caso, digamos, la intención en todo caso para poder, en todo caso, buscar la paridad? Porque hemos visto que a partir del minuto 8, ustedes se terminaron la cuenta por un poco más avanzados, pero en todo caso, ¿cómo ha hecho el equipo? Igual también es una pregunta para Domínguez. No, de verdad que los chicos dieron todo lo que habíamos planteado en el juego, se había dado. Por ahí el tema de la altura es un poquito complicado. Debimos sacar un mejor resultado en Iquitos, no lo hicimos. Y bueno, teníamos que jugar también a buscar el empate, ¿no? Un poquito arriesgamos y en esos momentos, bueno, Chancas aprovecha muy bien su tema de localía y se vinieron los 2 goles. Pero esto es así. Para nosotros, de verdad, yo tranquilo, con la frente en alto, como le digo a los muchachos, dimos todo y tenía que haber un ganador y ese ganador fue Chancas. No, como les repito, nosotros habíamos venido con la ilusión de poder clasificar. Tuvimos un buen primer tiempo, tuvimos ahí chances para poder anotar, pero por circunstancias del juego no se pudo. En el segundo tiempo ya como que bajamos un poquito, los Chancas aprovecharon su altura y eso es lo que le favoreció, ¿no? Chancas siempre se hace fuerte de localía, es lo que siempre le va a ayudar, pero nosotros nos vamos con la frente en alto, que hemos dado todo, los 90 minutos hemos corrido, le hemos dado todo y me siento feliz por eso, ¿no? Profesor Marcial, buenas tardes. Johan Roger de Frecuencia Deportiva. Una pregunta para el profesor Marcial. A Alianza Universidad le ganaron con cierta facilidad allá en casa. Fue el 3-0, 3-1 creo. Mientras que con los Chancas siempre fue un poco más complicado. Y lo curioso es que Alianza Universidad siempre hace daño a los Chancas. ¿Qué crees que haya pasado, profesor Marcial, para que Chancas les empatara en casa? Y la segunda pregunta para Johan.
Johan, si Mauricio Cortés anotaba ese tanto, casi terminando el primer tiempo, ¿hubiese cambiado la historia del partido? A ver, cada partido es diferente, ¿no? En esta temporada creo que Chancas ha sido un buen equipo. En la rueda regular nos sacó un empate también. Y creo que supo jugar en Iquitos. En Iquitos nosotros no perdimos ningún partido hemos perdido. Y ellos creo que lograron un gran empate. Y eso les favoreció para el día de hoy, ¿no? Bien, profesor, estamos llegando ahí. Johan, por favor. No, como le digo, era para que acabe en gol, pero no se pudo. Se pudo ver ha sido el 1-1, pero no se pudo, ¿no? Igual, si lo hubiéramos hecho, creo que ya nos tendríamos que haber aguantado, habremos esperado un poco, porque ya con el 1-0 quisimos salir para buscar el empate por ahí, porque es lo que nos favorecía, pero lamentablemente no se pudo, ¿no? Profesor Marcial, palabras finales, por favor. No, muy agradecido a todos, de verdad a toda la gente de Andahuaylas. Se habló muchas cosas, pero esto es lo lindo del deporte, ¿no? Del fútbol, que todo sea una fiesta, sin ningún incidente, y toda la suerte del mundo para Juan Carlos Basalar, su comando técnico y el equipo de Chancas. Johan. Agradecido con el profe, con el comando técnico de Comerciantes por haberme permitido estar este año. Igual a los Chancas les deseo muchos éxitos en la final, tienen un buen grupo y va a ser un partido muy bonito, ¿no? En la final, y espero que salgan gloriosos, ¿no? Colega, gracias, muchísimas gracias. Bien, amigos, somos Frecuencia Deportiva, estamos en la conferencia. Terminó la participación del entrenador y del jugador Domínguez de Comerciante. Ahora va a ingresar el profesor Juan Carlos Basalar, acompañado de un jugador, en este caso parece que va a ser Luis Alejandro Ramos, quien va a estar en esta conferencia, que seguramente va a ser un poquito más amplia, porque nos faltan todavía dos partidos sumamente importantes, sumamente complicados, frente a Alianza Universidad. Ya está confirmado que será el viernes 20, y la revancha será el día 27, viernes 27, en el Estadio Los Chancas. Ya se va presentando el profesor Juan Carlos Basalar a la mesa principal, juntamente con Luis Alejandro Ramos, quienes van a contestar las preguntas respectivas. Vamos a escuchar. Perfecto, Melciades, ¿me escuchas? Bien. Sí, te escucho. Sí, acercarte un poquito al parlante para que la calidad del sonido sea mejor, por favor. Bien, colegas, ya con la conferencia de prensa del día de hoy. Ya tenemos acá al profesor Juan Carlos Basalar, a nuestro amigo Luis Ramos. Profesor Juan Carlos, el partido del día de hoy. Buenas tardes. Bueno, sí, es un partido donde teníamos que ser como locales, como siempre lo hemos manifestado acá, hacernos fuertes. Sabíamos primero de lo que coincidimos y queríamos sacar un resultado, lo que fue allá en Iquitos, donde pudimos sacarlo de la mejor manera, lograr un resultado en la cual después lograrlo acá de esta manera, ¿no? Nosotros sabíamos que iba a ser un duro rival allá en Iquitos, lo pasamos de esa manera los primeros 25 o 30 minutos, donde hay que ser sinceros, estuvimos muy atentos en la parte defensiva, ellos lograron imponerse en su localidad los primeros minutos, pero después creo que replanteamos bien para poder obtener nosotros un buen resultado y traer a eso a consecuencia de lo que hoy se está viviendo, ¿no? El generar mucha expectativa y lo que ha generado hoy Chancas en este partido, ¿no? De vuelta. Luis, palabras. Buenas tardes a toda la gente que está presente acá, a toda la prensa. Sí, un partido muy complicado, sabíamos que iba a ser así, son finales. Nos propusimos desde que viajamos a Iquitos, sacamos un buen resultado. Obviamente teníamos que hacer respetar la localidad acá, supimos aprovechar las oportunidades que teníamos. Nos encontramos, creo yo, durante los 90 minutos. Teníamos que tener mucha paciencia nada más para que puedan llegar los goles. Y no, gracias a Dios, a nosotros, nuestros compañeros, por todo el trabajo, hemos salido victoriosos. Colegas. Misael Vargas, de Frecuencia Deportiva, la pregunta para el profesor Juan Carlos Basalar. Solo quedan 5 días para el partido día de esta final que jugaremos en Huánuco. ¿Cuál será el plan de trabajo? ¿Qué se va a hacer en estos pocos días
porque también hay que incluir el viaje, que hay que viajar hasta Ayacucho vía terrestre, que es bastante complicado, y cómo ve al rival que será Alianza Universidad de Huánuco, donde tuvimos 2 encuentros. Acá empatamos 2-2 y en Huánuco nos ganaron en los últimos minutos 2-1. ¿Cómo ve el rival? Bueno, sí, la logística del equipo ya lo hemos conversado con los dirigentes. Nosotros el día miércoles debemos estar llegando a Huánuco. Ya eso está conversado con los dirigentes. Lo que me preocupa a mí es el tema de la recuperación de los jugadores en la lesión de Labrín, que salió lesionado. Después, creo que lo manifesté en su momento, creo que el llegar bien físicamente para este tipo de partidos ha sido muy importante. Hoy se ha visto reflejado que el equipo jugaba a gran altura porque físicamente estamos bien, estamos llegando de la mejor manera. Nosotros hace 6 partidos atrás que hemos conseguido de ir de menos a más futbolísticamente y hemos conseguido equiparar el tema físico, que era lo más importante para una plantilla en la cual está muy comprometida para el objetivo. Colegas. Profesor Juan Carlos, Luis, buenas tardes. Alex Roger de Frecuencia Deportiva. También complementando la pregunta de Milciades. Entendiendo de que Alianza Universidad acá casi nos gana, empatamos con algunas dificultades. Allá, ganando, yo tengo un caso contrario, y en 15 minutos un jugador nos hace bastante daño y nos terminan volteando el partido. Profesor Basalar, ¿eso implica tomar algún planteamiento especial con Alianza Universidad o solamente hacer algunas correcciones puntuales? No, hay que hacer correcciones. Primeramente, creo que los 2 mejores equipos están llegando a esta final, ¿no? Alianza Universidad va a ser un rival muy duro, pero sabiendo pues que ya nos conocemos, sabiendo el plantel que tienen ellos y que hoy día sacaron un buen resultado, nosotros también lo hemos hecho de esta manera, jugando bien al fútbol, y vamos a replantear algunas cosas, ¿no? Yo lo que más quiero en estos momentos es poder recuperar a los jugadores y poder llegar en buena forma. Pero para ello tenemos todavía algunos días. Esperemos que la gente nos siga apoyando. Este triunfo va para ellos. Nosotros desde que empezamos el 15 de febrero, que era lo que nos trazamos, el objetivo, estamos cerca. Lo he manifestado estando con ustedes en una conferencia, que tenemos que tener todos el apoyo, la consigna de sacar esto adelante, porque ustedes también son importantes dentro de este marco que se está viviendo. No queremos jugar con la ilusión de cada uno de ustedes, porque nosotros también tenemos una ilusión con la familia, con nuestros objetivos que las tenemos claras. Vamos a enfrentar a un gran rival, si bien es cierto, pero vamos a proponer también lo que nosotros hemos venido realizando a lo largo de este torneo. Colega. Profesor Juan Carlos, Luis, primero felicitarles por el triunfo, como usted dice, muy buen triunfo. Soy Walter Ríos García, de Actualidad Deportiva. La pregunta para el profesor Juan Carlos y también para Luis. Desde el momento en el cual se inicia el partido, creo que fuimos bastante incisivos, con ataques bastante fuertes por las bandas, que es nuestro fuerte, y con los centros, en la cual, pues, felizmente, tiene la oportunidad siempre de ganar Luis. Después de haber marcado el primer tanto, como que el equipo entra en una laguna. Hay un momento de desconcierto, tal vez en este caso, como que nos contagiamos, en todo caso, con los jugadores de Comerciantes, y ahí entonces se observa ahí una laguna bastante prolongada, y en la cual se ve el dominio, en todo caso, pues, de Comerciantes, y fruto de ello casi llega el tema del empate también. La pregunta sería, en todo caso, ¿qué ese aspecto, cómo lo vamos a corregirlo, en todo caso, para ver que en este caso, como está diciendo, cada etapa que pasamos es mucho más complicado? Son equipos más fuertes que nos esperan, en todo caso, ¿qué hacer frente a ello para tal vez, digamos, no tener esas lagunas y aprovechar las oportunidades que se dan? Muchas gracias por la respuesta. Sí, le he manifestado. Los primeros 20, lo que muchas opciones por las bandas. Creo que lo de Casquete, lo de López ha sido siempre importante. El tipo Axel. Creo que 5 minutos. Cuando incidimos por el medio, por jugar en esa zona donde teníamos muchos jugadores,
corregimos un poco en el entretiempo, detallando algunas posiciones en las cuales nosotros queríamos y pretendíamos, y así fue, donde se logró nuevamente por las bandas tener buenas acciones, generamos muchos centros, generamos el gol, y eso ha sido lo que ha marcado, creo que el equilibrio, comportándose a gran altura del equipo, ¿no? Profesor, sus palabras finales. Sí, el partido se nos dio muy complicado. Al inicio ocasionamos mucho por las bandas. Después de hacer por ahí el primer gol, obviamente el rival también juega muy bien al fútbol, salió a proponer y creo que transcurso esos minutos también ellos tomaron el balón, nos costó mucho también para marcar, pero obviamente durante la semana tenemos que corregir esos errores. Está en manos del comando técnico, simplemente nosotros ponernos a la mejor disposición para poder ir a esa final, ¿no? Y poder ganarla, poder sacar un buen resultado y de local poder ganar y que todo esto sea una fiesta, ¿no? Profesor Juan Carlos, palabras finales. ¿Ya? Bueno, una vez más agradecer al público, a la hinchada. Creo que hoy nuevamente se van contentos. Queremos lograr el objetivo. Estamos preparándonos para ello. Quedan dos partidos muy importantes y lo vamos con mucho respeto al rival, porque el rival también juega. Así que esperamos nuevamente el apoyo de la hinchada, que sí estoy seguro que va a estar presente. Gracias. Luis. Bueno, agradecer a toda la hinchada, ¿no? Porque es muy lindo para el futbolista jugar con ese marco. Agradecer porque han llenado el estadio. Desde ayer nos vienen apoyando en la concentración y hoy también estuvieron a la altura. Y nada, este triunfo creo que va más para ellos, para nuestra familia, para el sacrificio que hemos hecho también los jugadores. Nosotros mismos hemos hecho un gran esfuerzo y nada, este triunfo va para nosotros mismos. Gracias. Gracias a los colegas. Bien, amigos, ha terminado la conferencia. Estuvieron Juan Carlos Basalar y Luis Alejandro Ramos, representantes en este caso, del equipo de Los Chancas. Ya el partido será este viernes, hay muy poco tiempo, solo 5 días para recuperar a los lesionados y será sumamente complicado. Adelante, Andrea, ya nos estamos acercando a la cabina para despedir la transmisión. Sí, Milciades, yo creo que ya cumplimos bastante bien con esto, tu despedida y tu invitación a la gente, al público, para que asistan a la final de vuelta el próximo viernes 27 de octubre. Bien, ya nos vamos despidiendo, hemos terminado ya con nuestra labor importante, también agradecer al público por su presencia en este partido bastante difícil. Estuvo el público presente, como siempre, el jugador número 12. La despedida también, vamos a despedirnos rápidamente con Saúl, despidiéndose de los oyentes de Frecuencia Deportiva. Gracias, Milciades. La despedida corresponde a nuestros hinchas de Frecuencia Deportiva y será hasta el viernes que nos toque enfrentar, o hasta el viernes 20, efectivamente, que nos toque enfrentar al equipo huanuqueño. También despedida de Kevin Altamirano. Bien, Milciades Vargas, amigos de Frecuencia Deportiva, las felicitaciones para toda la hinchada andahualina. Este triunfo es para ellos, lo supieron decirle al director técnico Juan Carlos Basalar y también Luis Ramos, el goleador de esta tarde en el Estadio Los Chancas de Andahuaylas, y esperemos que el día 20 saquemos un buen resultado ya en la ciudad de Huánuco, en el Estadio Heraclio Tapia, y por supuesto también el próximo 27 definir acá el ascenso a Primera División para el próximo año 2024, Milciades. Y gracias también, Rafael, tu despedida para los oyentes de Frecuencia Deportiva. Bien, Milciades, muy contento por el triunfo. Estoy seguro que todo el público andahuaylino también está muy feliz, contento y bueno, esperando el próximo partido, ¿no? Que va a ser el viernes y el próximo 27 aquí en Andahuaylas. Gracias. También despedida de Alex Roger. Ya estaremos preparando ya la transmisión de la próxima semana. Se ha escuchado a Basalar con bastante confianza y le preocupa solamente la parte física. Ojalá que esto al final no tenga trascendencia todavía algunos días y esperemos un buen planteamiento allá en Huánuco y acá una gran final. Tenemos 2 partidos que son finales. Tenemos que estar bastante concentrados y ojalá toda la parte, la directiva trabaje en ese nivel, y he visto también Milciades de todas maneras que el aspecto psicológico juega en estos partidos de este nivel. Tienen que tener cuidado también con esos aspectos y ojalá sea nuestro año y podamos clasificar a la Liga 1. Bien, gracias a todos por su sintonía y también por seguirnos a través de las redes sociales. Nosotros mañana estamos ampliando a las 8 de la mañana en Radio Andahuaylas y también en Frecuencia Deportiva, y en la noche, en nuestro nuevo horario nocturno, a las 10 de la noche estaremos ampliando todos los comentarios. Ya conocemos las fechas de los 2 partidos. Primero en Huánuco el viernes 20 y la vuelta viernes 27 en el Estadio Los Chancas, donde el público, estamos seguros, que va a asistir en forma masiva. Gracias por todo y buenas tardes. Permiso, adelante, estudio. Bien, muchas gracias, Milciades, por toda la cobertura. Agradezco a todos los que nos han seguido en Facebook y YouTube. Y como dijimos, tenemos más información ya el día de mañana a las 8 de la mañana
programa y a las 10 de la noche en el programa de Edición Nocturna. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta el lunes.